Hola, estimados amigos, buena gente, gente extraordinaria, exijanos de fuera y de dentro y de fuera. Un cordial y afectuoso saludo, tanto del reverendo padre don Ángel Fernando del Marco Hosto, como de un servidor de Dios, de todos ustedes y de él. Estamos hoy en la parroquia de Santiago el Mayor, donde don Ángel ocupa la responsabilidad de la parroquia desde el año 2011, si me equivoco en algo, don Ángel, usted correcto, me corrige si es tan amable. Y bueno, voy a hacer también los saludos habituales, porque claro, si estamos en la parroquia de Santiago, pues los saludos habituales los tengo que hacer porque estamos en un templo. Buenísimos días, tarde o noche, según depende de la hora que vean ustedes esto por las redes sociales o por Teleesia, que por cierto lo dará mañana miércoles, aunque esto estará colgado hoy ya en las redes sociales, pero mañana lo dará Teleesia y Radio Safa, pues ya dependerá del amigo Juan Palomo, no sé si lo dará esta semana o lo dará la próxima. Lo dicho, buenísimos días, tarde o noche, nos dé Dios nuestro Señor todo su extenso, amplio, maravilloso, exquisito y excelente reino, donde tantas almas buenas y bondadosas hay, que desde ese barco privilegiado de ahí arriba del cielo nos cuidan, nos vigilan, nos protegen y nos encausan y nos encaminan. Asimismo que nuestra patrona, la Santísima Virgen del Valle Coronada, alcaldesa perpetua de la ciudad, y Madre y Señora de todos los exijanos, bajo su excelso manto celestial, nos conceda mucha felicidad, mucha salud y mucha protección a ustedes, a vuestra familia, a vuestros amigos, a don Ángel, a su familia y por ende a toda la feligresía de Santiago. Lógicamente, don Ángel, usted es director espiritual de la Hermandad de Santiago, del Santísimo Cristo de la Aspiración, Nuestra Señora de los Dolores y Cristo del Santísimo Cristo de la Misericordia, que lo están viendo ustedes de fondo porque estamos en la capilla de los Monteros, y está también San Pedro y San Juan. También es usted director espiritual del Confalón, de la hermandad que pertenece a este servidor, y también es usted director espiritual del Señor Amor, ¿no? De la hermandad del Amor. Y también, como por si no le falta tiempo, es director espiritual del Consejo de Hermandad de Cofradía. Pues muy bien, hoy venimos a hablar porque miren ustedes, ¿por qué estamos aquí con don Ángel? Porque yo me pierdo, yo soy una persona católica, cristiana, que ahora le voy a preguntar después la diferencia. Muchas veces me lío yo en qué es católico, qué es cristiano, si es lo mismo, ¿no? O tanto monta tanto y saber como Fernando. Porque ahora empiezan los vientos saben ustedes, que vemos la corona, vemos las 4 velas, eso tiene su simbología, tiene su porqué, después viene la Navidad, después etcétera, etcétera. O sea, los tiempos litúrgicos de la Iglesia, ¿no? Se ha cerrado el libro el pasado domingo, salvo error u omisión, si no usted me corrige, don Ángel, y ahora empezamos otro nuevo año litúrgico, que es el día 1 de diciembre, y por eso estamos aquí, porque como uno está en la iglesia, es católico, pero lo vivimos de forma seria, yo no sé si por falta de tiempo, si por falta de gas, pero la verdad que no conocemos en profundidad el tema del año litúrgico, y por eso estamos aquí. Pero antes de nada, don Ángel, yo les quería a usted, si no le importa, yo sé que usted, su modestia, no le gusta hablar, sino nada más que saludo a toda la Junta a la hermandad, a toda la Junta de Gobierno, a todos los hermanos, a Cáritas, en fin, y a todas las personas que están bajo el paraguas y desarrollan labores en cada uno de las hermandades o de las iglesias que hemos comentado. Don Ángel, usted, como he dicho antes, está aquí desde 2011. Pero yo tengo entendido que usted no hace el seminario en Sevilla como normalmente, porque lógicamente la mayoría de los sacerdotes que son de ESIA o que conocemos, usted es cijano, y además este año vio 2 nuevos sacerdotes y estudian en Sevilla. Usted estudió en Toledo, ¿no?
Yo estudié en Toledo, Sí. en el año 93, ingreso yo en el seminario Un de año Toledo, después de la Expo. 1993, el día de San Miguel, 29 de septiembre de ese año. Ajá. Me llevó don Esteban en su coche, porque mi padre estaba recién operado, y me llevó don Esteban a ingresar al seminario de Toledo. Entre otras razones, me vas a decir que porque en Toledo y no en Sevilla. Bueno, por eso es, porque más Razones hay muchas, pero vamos, fundamentalmente en aquella época, si recuerdas, unos meses después de terminar la exposición universal de Sevilla, del 92, Sí. la Junta de Andalucía estaba haciendo obra en el Palacio de San Telmo, que era el antiguo seminario. Se estaba haciendo el nuevo y, bueno, funcionaba, pero estaba a medio rendimiento, diríamos. Bueno, total, entre otras cosas. Y bueno, pues yo ingresé en el seminario de Toledo y después ya me vine a Sevilla a ejercer como sacerdote, el ministerio sacerdotal, con permiso del arzobispo primado de España, que era entonces don Francisco Álvarez Martínez, que es el obispo que me ordenó, y el arzobispo de Sevilla, el cardenal Amigo Vallejo, que fue el que me acogió, hicimos el traslado, vamos, del expediente, y ya me hice sacerdote de la diócesis de Sevilla. ¿Con qué edad se ordenó usted sacerdote? Yo me ordené sacerdote con 29 años. Con 29 años. El 18 de julio de 1999. 29. Yo soy ya O sea, de los curas que del siglo ahora pasado. hace 20 años, este año hace 20 años, el 20 aniversario. ¿no? Dios mediante. El 20 aniversario. No, ya lo ha hecho. Ya lo ha hecho, pero que estamos todavía en el 2019. En 2019, el 18 de julio, en la Catedral Primada de Toledo. Don Ángel, hay que ver cómo pasamos, porque estos son vídeos de conversación, como usted sabe. Además, hay que decir que don Ángel fue, de alguna forma, el que me dio luz y camino a esto de los vídeos, porque realmente el primer vídeo lo hicimos aquí en la parroquia de Santiago en noviembre o en septiembre o en octubre del 2017. Pero hay que ver, don Ángel, cuando yo ya tengo 66 años, los cumplí el 4 de agosto. Bien llevado. Gracias, que Dios le conserve el oído, porque la vista la ha perdido, ¿no? Pero hay que ver que retrocede uno y la vida es un soplo, ¿eh? Hay que ver cómo se va la vida, ¿eh? Vale. Y empieza uno a analizar y empieza uno a rumiar y a pensar. Y es verdad que dice que esos síntomas de que ya uno es mayor, de que tiene uno los recuerdos de la juventud y de la niñez, los que yo tenía en La Vitoria y tenía aquí en Santiago, más recientes que los de hace 5 años. Claro. Eso tiene una explicación Tiene lógica. una explicación, vamos, yo no soy neurólogo ni soy médico, pero yo creo que es que, claro, uno es más joven, pues es verdad que las neuronas, cuando uno tiene 20 años, pues graban muy bien los recuerdos. Cuando uno ya va teniendo más edad, pues esos recuerdos ya no se van grabando igual de bien en la memoria, porque ya el disco duro está un poco rayadillo. Y claro, normalmente las personas mayores recuerdan lo que está bien grabado en la memoria, que son las cosas que vivieron cuando eran más jóvenes, y el disco duro funcionaba mejor. Ahora ya está más saturado, está más rayado, pues ya lo que se graba en él pues se graba de una forma diríamos más superficial, y por eso no se recuerda con la misma nitidez las cosas. Tú recordarás perfectamente cosas que hiciste hace 20 años, quizás con más detalle que lo que hiciste hace 2 meses. Efectivamente, así Pero es por eso, porque lo tienes grabado en un disco duro joven, nuevo, y está muy bien grabado. Después ya has grabado tantas cosas encima que ya no se va grabando con la misma nitidez. Esto dicho vulgarmente, esto supongo yo que un neurólogo o un médico especialista en este campo, en esta disciplina, te lo explicará mucho mejor que yo. Pero a mi torpe entender creo que es por eso. Estupendo. Don Ángel, ¿a qué se cree usted, desde su punto de vista vocacional y de sacerdote? Porque yo no le encuentro explicación. Yo sé que cuando aparece el materialismo en la sociedad, y ahora hablaremos del año litúrgico, no sé por qué tiene que minorizarse el tema espiritual, y somos
cuerpo y espíritu, y eso es una realidad. Yo creo que una vez que nos marchamos, que nos sentamos, dejamos los recuerdos y lo que se nos va es el casco, digamos, el cuerpo, pero que el alma tal. Pero que yo sepa, y si no que me perdonen los que nos estáis viendo y usted también, creo que hay 14 hermandades de penitencia y 3 de gloria, creo. Si no, pues hay 13 o hay 15, pero vamos, sobre 14 y 3 de gloria. Y hermanos adscritos, afiliados, por decirlo de alguna forma, o apuntados, para que todos nos entendamos en un lenguaje coloquial, habemos casi 24 o 25 mil hermanos de los 40.000 habitantes que somos, aproximadamente. Estos datos los he recopilado yo de una página web. Entonces, sin embargo, vemos que cuando llega la Semana Santa, nos volcamos para los pasos, para otros, pero después, una vez que se encierran nuestros titulares, yo sigo yendo los domingos a cumplir, pero claro, es que hay una parte, además, que eso, o sea, que no, yo como católico, yo le digo la verdad, yo no estoy totalmente realizado como católico yendo nada más que a misa los domingos. Yo se lo digo sinceramente y lo confieso públicamente delante de las cámaras. Yo creo que como cristianos o como católicos debemos de actuar con más intensidad durante todo el año, ¿es verdad, don Ángel? Bueno, como cristiano... ¿Me he entendido mis reflexiones? Sí, o sea, me he explicado para decir correctamente. Sí, te he entendido. Hombre, como católico, uno tiene que hacer en cada momento lo que tiene que hacer. Si es que hoy San Juan Besman, ¿no es? Precisamente la fiesta del patrono de los que se preparan para el sacerdocio, que era un sacerdote y tenía esa frase que después recoge Pemán en el Divino Impaciente, no hay virtud más grande que hacer en cada momento lo que se debe de hacer. Pues el cristiano tiene que hacer en cada momento lo que tiene que hacer, poniendo pues todos los sentidos, poniendo el corazón y poniendo todas las potencialidades que Dios le ha dado. Es verdad que dices tú que hay 20 y tantos mil, o 15.000, o 80.000, no lo sé cuántos hermanos hay en las hermandades, no lo sé, yo nunca me he parado a pensarlo, porque sí, pueden ser 20 y tantos mil, pero bueno, algunos serán de 2 o 3 hermandades, sí, te pones a quitar, a lo mejor te quedan 17.000, es que no lo sé, pero es verdad que ciertamente son muchos más los que hay inscritos en las hermandades que los que normalmente aparecen para las cosas de la iglesia o las cosas de la misma hermandad. Pero bueno, yo soy uno de ellos, que yo lo confieso. Bueno, ten en cuenta que las hermandades tienen un componente base, diríamos, que el 80 o 90% de aspectos religiosos. Después tiene un gran componente que atrae a muchos, que no es el aspecto religioso, sino el artístico. Mezclado con todo esto, hay otro componente que no es menos importante que el artístico, quizás más importante que el artístico, no tan importante como el espiritual, pero sí quizás más influyente que el espiritual y que el artístico, que es el de la tradición, es que es la hermandad de mi padre, y es que yo desde pequeñito pues me he vestido con mi padre de nazareno y yo he salido, y claro, eso tiene mucho de componente de tradición, quizás influye más que la misma fe, no es que sea más importante que la fe, pero sí influye en el comportamiento de la persona, la tradición, lo que uno vivió desde pequeño. Y hay personas que pues a lo mejor vienen a la iglesia pues ciertos días al año porque era el día que su padre le traía a ver a su Cristo, a ver a su Virgen, o a cualquier celebración, porque era la tradición familiar. Bien, lo que tenemos que saber es aprovechar esa tradición y que la tradición siga siendo tradición, en la que se transmitan unos valores, unos principios y una creencia. Lo malo es cuando la tradición se convierte en afición. Cuando la tradición se convierte en afición, pues ya no es tan, a mi parecer, otros dirán otra cosa, y como esto es discutible, pues no voy a discutir con nadie, yo voy a dar mi parecer, el que lo parezca bien, el que no le parezca, que le parezca a otro, pues mira,
Es que eso es lo que me parece, bueno, es que eso no me parecerá bien su parecer porque yo opino otra cosa, pero bueno, es que respetaré a la persona que piensa de otra manera, a las personas, evidentemente, que tengamos opiniones diferentes. No compartiré su parecer, pero bueno, ni respetaré ni dejaré de respetar. Bueno, cada uno que piense lo que quiera, respetar, hay que respetar a las personas. Exactamente. Cada uno. Total, a lo que íbamos, cuando ya lo que es fe o lo que es tradición familiar, que tiene muchos componentes de fe, porque claro, esta tradición nació en un padre, o una madre, o una abuela, o un abuelo que le tenía fe a Santa Lucía y por eso venían todos los lunes o todos los martes a ver Santa Lucía. Y yo no vendré mucho a la iglesia, pero a Santa Lucía este día voy, ¿por qué? Porque mi abuela me llevó, mi padre me llevó, mi madre me llevó, y sí, claro, el origen está en la fe, evidentemente. Mientras no se pierda ese principio de devoción y que te lleve a Jesucristo, no está mal. La perfección sería la práctica diaria y la vivencia cristiana en todos los aspectos. Lo malo cuando eso ya se convierte en tradición, porque cuando se convierte en tradición no hay mayor peligro que una fiesta religiosa sin religión. Una fiesta religiosa sin religión. La religión se hace fiesta en muchos momentos, y celebramos una fiesta religiosa. Y la hacemos con fiestas, incluso bailes y más, celebraciones, romerías en la calle, fiestas, todo lo que tú quieras, pero con un sentido religioso. El fondo es porque celebramos algo religioso. Lo malo es cuando en esto de la iglesia se hace la fiesta sin el sentimiento religioso, porque entonces para eso no hace falta sacar una procesión o no hace falta hacer una romería, nos vamos al campo, echamos un día de senderismo, nos lo pasaremos mucho mejor, nos saldrá más barato que montar una romería y seguramente nos lo pasaremos hasta mejor y no tendremos que estar pendientes. Con esto quiero decir que en el mundo de las hermandades pues hay muchos componentes, el componente principal es religioso, pero después hay muchos factores, ya te digo, el cultural, el artístico, el devocional, el de la tradición. Lo malo es cuando ya todo eso se convierte en una afición y entonces en la afición ya vienen los fanatismos. Y entonces las cosas se hacen sin un sentido profundo de lo que es, sino a capricho. Vivimos en la sociedad líquida. ¿Tú no sabes lo que es la sociedad líquida? No. Donde no hay valores estables, sino que todo es muy líquido, todo es muy maleable, según el capricho del momento, lo que a mí me parece. Y claro, pues no hay estabilidad. Por eso que algo de eso está pasando actualmente. Bueno, yo me parece. Digo yo, en mi opinión. Los sociólogos a lo mejor entienden esto más que yo. Exactamente. A lo mejor no, seguro. Los humanistas y toda esta gente. Bueno, pues bien dicho. Yo, ahora ha dicho usted una cosa, don Ángel, la fe. Una vez leí yo a alguien que dice que había en un equipo quirúrgico, porque la fe, ¿qué es lo que es la fe? ¿Qué es lo que es la fe? Pero si a Dios no lo vemos, si es que no lo vemos, díganos. Y entonces, si lo viéramos no sería fe, sería evidencia. Ya. Y entonces le dice un cirujano a otro, eso lo he leído en algún sitio y no sé si lo voy a saber montar bien. Uno era creyente y el otro no era creyente. Y le dice, bueno, pero es que eso era fe, es que eso no se puede tocar, eso no se puede ver, eso no, y yo si no lo puedo ver, no lo puedo tocar, yo no creo y tal. Entonces le contestó el compañero al otro, dice, mira, pues si algún día fallece un familiar tuyo muy allegado, le dijo tu madre, por ejemplo, bueno, la abre y a ver si encuentra en algún lado el amor que ella te ha procesado de que te trajo al mundo. A ver si tú, el amor de tu madre, una vez que le haga la disección, lo encuentra. Y se quedó callado. Claro. Un buen ejemplo. Porque el amor no se puede tocar, se toca a la persona amada, pero no al amor. El amor se siente. Pero bueno, pues Dios es lo mismo. Dice, ¿qué tamaño es Dios? Dice, el otro que coge al hijo dice, ¿tú ves aquel avión? Dice, uy, qué chiquitillo, después lo llevo al aeropuerto. El avión dice, no lo dice, pues según tu fe, así es Dios de grande. O sea, según lo tengas de cerca, es de grande Dios. Si lo ves a la distancia, pues una cosa muy chiquitita. Pero si te acercas a Dios, lo ves grande. Y ahí el chiquillo comprendió lo que es eso, el amor a Dios y la fe en Dios. En fin. Bueno, don Ángel, empieza el año litúrgico el próximo domingo, día 1 de diciembre. Primer domingo de Adviento. Primer domingo de Adviento. O sea, con las vísperas del sábado por la tarde. Eso. Empieza, sábado a las vísperas. Bueno, pues
Para una persona que no está muy documentada como este servidor, y para muchos de los que nos están escuchando, yo sé que para un núcleo importante de personas que nos están viendo, pues sí saben perfectamente todo lo que usted va explicando perfectamente, pero para mí y para muchos más, no. ¿Qué es el Adviento? ¿Qué significa? ¿Qué momentos tiene? ¿Qué domingos dura? ¿Qué es la Navidad? En fin, yo si hay algo que me pierdo le voy consultando. El Adviento forma parte del tiempo litúrgico. El tiempo litúrgico es la celebración, palabras técnicas, la celebración del misterio cristiano a lo largo de un año. A lo largo de un año la Iglesia va a celebrar los misterios principales de la vida de Jesucristo, y la vida de la Iglesia, pues la Iglesia y la tradición de la Iglesia lo ha dividido en varios tiempos. Empezamos con el Adviento, que es un tiempo que nos prepara para la Navidad, para el nacimiento del Señor. Esto nos irá llevando durante todo el año, en unos tiempos fuertes que se llaman, que es el siguiente tiempo fuerte después del Adviento es la Navidad, el siguiente tiempo fuerte después del Adviento es la Cuaresma, y junto con la Cuaresma la Semana Santa, y a continuación el siguiente tiempo fuerte es el tiempo pascual. Los tiempos o los días que quedan en medio, el llamado tiempo perannum o tiempo ordinario, pues no se celebra ningún misterio concreto de la vida de Cristo, sino que se celebra pues sencillamente eso que hemos dicho antes, con palabras, hacer lo que hay que hacer en cada momento, la vida ordinaria del Señor y la santificación en las cosas corrientes y ordinarias. No hace falta celebrar grandes misterios para ser cristianos, sino hacer en cada momento lo que hay que hacer, llevar una vida sencilla, y es un tiempo de esperanza. Por eso es el más bonito. Ese tiempo ordinario es el más bonito porque además el color litúrgico es el verde y es el tiempo de la esperanza. No, por eso no tiene nada que ver con el Betis. Ni con el Atleti de Madrid, que... No, el Atleti de Madrid juega en diciembre. Ahora no. Digo, no por el color. Por el Valencia. El Valencia fue el otro día. Por el color. Sí, no. Ojos verdes. No, ojos verdes. Y somos los dos béticos. Ojos verdes era la copla. Que total, que es el tiempo litúrgico. El tiempo litúrgico, el tiempo ordinario. El tiempo de diario, de andar por casa, de las cosas sencillas, de no contemplar ningún misterio concreto de la vida del Señor, de los momentos más importantes, sino el día a día, ¿no? El día a día, que es tiempo de esperanza, porque la Iglesia siempre, en la Iglesia siempre es tiempo de esperanza, porque estamos esperando que venga Jesucristo, igual que decimos que siempre en la Iglesia es Adviento, porque estamos esperando la venida del Señor. En la Santa Misa, siempre que se consagra, se repite la misma aclamación, Mortem tua annunciamus Domine, et tua resurrectionem confitemur, donec venias. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, decimos. Lo primero es latín. Es que en latín es como está, es el idioma oficial de la Iglesia, aunque después estén traducidos los textos. Bueno, Adviento viene de la palabra adventus, venida o llegada. Adveniam regnum tuum, decimos en el Padre Nuestro. Adveniam, de la palabra Adviento. Venga a nosotros tu reino, decimos, ¿no? Pues Adviento viene del advenimiento, de llegada. Son 4 domingos en los que la Iglesia se prepara para la llegada en humildad de Jesucristo. La llegada en humildad es la primera venida de Cristo. Decimos que es la venida en humildad porque viene de ser Dios a hacerse hombre. Siendo Dios se hace hombre, siendo, diríamos, el Todopoderoso, se hace débil, se hace niño. Por eso llamamos venida en humildad, que es la que celebramos en Navidad, ¿vale? Después, 4 domingos en los que la Iglesia se va a ir preparando a la venida del Señor. ¿Cómo? Pues es un tiempo penitencial, por eso es demorado. No es tan penitencial, tan rígido, tan estricto como es la Cuaresma, pero en la Iglesia siempre las grandes solemnidades se han celebrado con vigilia. Vigilia era un momento, un día o un tiempo concreto en el que se hacía penitencia, se preparaba el alma, se convertía uno, penitencia es conversión, quitaba uno de su vida todo aquello que podía entorpecer la llegada de Jesucristo a su alma, a su corazón. En este caso,
El Adviento es tiempo de penitencia porque estamos preparándonos para la venida. ¿Y cómo se prepara uno? Pues fundamentalmente pues quitando del alma todo aquello que pueda ser un obstáculo. Por eso el principal protagonista del Adviento, junto con la Santísima Virgen, que es la que esperaba la llegada del Mesías, estaba en estado de gravidez, evidentemente estaba esperando que llegara el Mesías. El personaje principal del Adviento, digo, con la Santísima Virgen, es San Juan Bautista, que es el que anunciaba la llegada inminente del Redentor. Los profetas anunciaron la llegada de un Mesías. Nacerá de una doncella virgen, nacerá un descendiente de la casa de David, incluso hasta en el Génesis ya se habla de la llegada de un Mesías. Y todos los personajes del Antiguo Testamento eran como figuras de Jesucristo. Moisés, Noé, anunciaban a Jesucristo, eran como anuncios de Jesucristo. Aspectos de su vida nos hacían comprender o le hacían comprender al pueblo de Israel cómo iba a ser el Mesías. El Mesías era el que nos iba a salvar de la muerte. Y aparece Noé que salva al pueblo del diluvio, de la extinción del diluvio en el arca, en la barca, que representará después a la iglesia, la barca de Pedro. Aparecerá Moisés, que libera al pueblo de la esclavitud del faraón. Moisés es figura de Jesucristo, que salva al pueblo de la esclavitud atravesando las aguas que representan la muerte. Es figura de Jesucristo que salva y libera al hombre del pecado por las aguas del bautismo. Todo eso, todos esos personajes del Antiguo Testamento, los profetas, pues son figuras de Jesucristo. Decía San Jerónimo, y los santos padres, vetero in novo patet. El Antiguo Testamento está patente en el Nuevo, se hace realidad en el Nuevo. El Antiguo Testamento, vetero, sí, el antiguo, sí, in novo, sí, en el Nuevo patet, sí, está patente. Sí. Vet novo in vetero latet. Y el Nuevo Testamento está latiendo, está por debajo de todas las líneas y de todos los hechos del Antiguo. Perdona que le interrumpa. Por eso San Juan, es el protagonista del Adviento, porque es el último de los profetas del Antiguo Testamento, que no solamente anunció que vendría el Mesías, sino que le señaló ya, porque además fueron contemporáneos, vivieron juntos. Es el cierre del Antiguo Testamento y el comienzo del Nuevo. Y ahí le voy a hacer yo una pregunta, que se le vendrá a muchos que nos estén viendo ahora mismo en sus hogares. Yo nunca me he preocupado de enterarme y ahora que le tengo a usted aquí se lo voy a preguntar. ¿Por qué hay una diferencia de 500, 600, 800 años entre el Antiguo y el Nuevo? 500 no, diferencia no. Hay una milésima de segundo, en el momento que nace Jesucristo. Sí, pero cuando se escribe el Antiguo Testamento y cuando se escribe el Nuevo... Vamos a ver. El Antiguo Testamento no se escribe como ahí llegó un señor y se sentó y dice, venga, voy a escribir un libro. No. Pues así lo voy a hacer. El Antiguo Testamento eran recopilaciones que los judíos, de escritos de los profetas, de predicaciones de los profetas, de datos históricos. Hay libros históricos, libros sapienciales que transmiten conocimientos, que transmiten enseñanzas, los históricos que transmiten hechos del pueblo de Israel, hechos históricos, conquistas, guerras, batallas, generaciones de reyes. El libro del Génesis, que es el que recoge las tradiciones de los pueblos circundantes, sobre todo del pueblo de Israel, donde ellos ven una tradición y ven que esas tradiciones o esos cuentos o esas leyendas, llámalo como quiera, pues les viene muy bien para explicar la fe que ellos tienen en la creación. Ellos tienen la fe en un Dios creador de la nada, pero el concepto de la nada llega cuando los griegos llegan a la tierra de Israel. El judío no tenía el concepto nada. No existe el cero. El concepto nada, de la nada. De la nada es un concepto filosófico griego. Los judíos no pueden escribir el libro del Génesis al principio, porque no tienen el concepto de la nada. El concepto de la nada aparece por primera vez cuando la madre de los macabeos, de los 7 hermanos, a los que iban a matar, porque no querían sacrificar a los ídolos paganos, querían permanecer fieles a las leyes de la alianza, pues en uno de ellos dice, hijo mío, Dios te introdujo dentro de mí de la nada, sin yo saber por qué, ni cómo lo hizo.
Y ahí aparece por primera vez el concepto de la nada, pero eso está ya muy en los siglos cercanos a Jesucristo, y con relatos que coge el pueblo de Israel y tradiciones que tiene de otras tribus y de otros pueblos vecinos, pues compone el libro del Génesis, porque lo que quiere transmitir es una verdad religiosa, no científica. Como diciendo, en el libro del Génesis nos dice que Dios de la nada crea el mundo. Le da igual si fue en 7 días, en 40, en 80, si fue con barro o si fue con plastilina. Le da igual, porque no le interesa eso. Lo que le interesa es transmitirle a su pueblo que Dios ha creado el mundo, y en el mundo ha creado los seres, y entre los seres ha creado uno distinto a los demás, a los que le sopla en las narices, dice, y le da su espíritu, lo hace a imagen suya, que es el hombre. Que viene de un mono o de una lagartija, le da igual. El libro del Génesis no se mete en eso, porque es que es un tema que ni se lo plantea. Me da igual que sea de un mono o sea de una mona. Yo lo que sé que hay un momento en que, el libro del Génesis dice, yo lo que sé que hay un momento en que no había ser humano y Dios crea al ser humano a su imagen y le da el ser. Eso es lo que quiere transmitir. Bueno, pues los libros del Antiguo Testamento pues se van componiendo según las tradiciones y se va haciendo una compilación de libros. Los evangelios sucede lo mismo. Los evangelistas no... yo ahora me voy a sentar y voy a escribir lo que dijo nuestro Señor. No, hombre, no. Puesto que los evangelios se escriben ya cuando ya han pasado varios años de la muerte del Señor, cuando ya los discípulos y los que conocieron a nuestro Señor eran mayores. Y empezaron a decir, mira que se mueren los que conocieron al Maestro y aquí no hay nada escrito, aquí esto se pierde. Vamos a escribir cosas que Él dijo, los pasajes. Pues San Mateo se dedica a recoger testimonios por un lado y compone un libro, otro compone otro. San Lucas no conoció al Señor, pero conoció a los discípulos del Señor y recoge, oye, ¿y tú qué escuchaste? ¿Qué es lo que dijo? ¿Qué milagro hizo? Cuéntame y lo fue escribiendo. Por eso los 4 evangelios no son exactamente iguales. Hay evangelios que coinciden los textos, hay otros evangelios que cuentan una cosa y otros no lo cuentan. ¿Por qué? Porque ten en cuenta que son 4 personas las que componen los evangelios con testimonio de otras muchas. Y claro, en el caso de San Lucas, que era médico, pues él como médico se fija en ciertos detalles que San Mateo pues a lo mejor no se fija. No para preguntar, ¿y cómo fue la curación de este leproso? Y a lo mejor San Lucas te lo explica con pelos y señales, porque era médico. Y recoge ciertos detalles y dice, ¿y cómo San Lucas lo dice de esta manera y el otro lo dice de la otra? Porque no se fija en ese detalle. Él escribió que curó a un leproso, curó a un ciego, él le puso barro en los ojos y lo curó. Y de San Lucas a lo mejor lo explica pues con más detalles, más minuciosos. O San Juan. San Juan tuvo era más joven, era el que más joven conoció a Jesucristo, pues se fija en detalles que a lo mejor lo que decíamos antes, que él se acuerda de la niñez, porque era el más joven y retuvo detalles que a lo mejor otro evangelista pues no los retuvo. San Juan lleva a la Virgen con él, pues conocería ciertas cosas que los otros apóstoles pues no conocen de Jesucristo. ¿Por qué? Porque no convivieron con la Virgen, y la Virgen no les contó a los otros ciertas cosas. Es como si yo me voy a vivir contigo, pues evidentemente sabré muchísimas cosas más de tu historia familiar que una persona que te ve solamente por la mañana para tomar un café. O por los vídeos. Pues eso sucede en los evangelios. Y se componen de esa manera. Después llega un momento en que hay que saber distinguir lo que verdaderamente es inspirado y lo que no lo es. Pues todo lo que va coincidiendo con la tradición que predican los apóstoles, con la tradición de los padres de la Iglesia, que son diríamos los sucesores de los apóstoles, junto con los obispos, que van transmitiendo esa doctrina, pues todo lo que lleva una línea, pues sabemos que eso es parte de la revelación y parte del dogma cristiano. Lo que se sale de eso, ¿quién garantiza que eso no es fantasía humana? Bueno, sigamos con los tiempos litúrgicos. Decía, estábamos en el Adviento, Juan, ¿no? En el Adviento, que el protagonista junto con la Santísima Virgen es San Juan y los profetas del Antiguo Testamento, pero eminentemente
es San Juan porque es el precursor, es el que anuncia la llegada del Mesías, no ya una llegada futura, sino una llegada ya real. Ten en cuenta que San Juan era pariente del Señor, Santa Isabel, su madre, era pariente de la Virgen. Decimos su prima Santa Isabel, o en otro momento hablamos de los hermanos del Señor, pero en realidad los judíos no tenían ese lenguaje, los judíos eran todos o hermanos o parientes, no existían los primos. Santa Isabel era prima de la Virgen, prima decimos nosotros en nuestro modo de hablar, era pariente. Ten en cuenta que los judíos se estructuran a partir de 12 tribus, y cada tribu tiene un patriarca, un padre. Cada miembro de esa tribu se considera hermano. Estoy disfrutando yo hoy aquí con esto. ¿Qué? Sí, es que te explica, vamos, es que se explica usted. Usted nunca lo ha dado por ser profesor. Yo no, profesor. El que sabe de mucho que no entiende de nada. Es buen pedagogo, No. Y total, decía que los judíos 12 tribus. Eran 12 tribus, entre ellos se consideraban hermanos. Ya. Y a lo mejor eran primos, o hermanos carnales, o eran sobrinos, todos eran parientes, tenían esa parentela. Y la parentela se definía como hermanos. ¿Por qué? Porque todos descienden de un mismo patriarca, de un mismo padre. Y por eso se llaman hermanos. Un texto en el Evangelio dice, habla de los hermanos de Jesús. Dice, tu madre y tus hermanos te buscan. Cuando dice tus hermanos, no está hablando necesariamente de hermanos de sangre, carnales, de padre y madre. Está hablando de los parientes. Pueden ser primos, pueden ser sobrinos, pueden ser abuelos. ¿Por qué? Porque el judío no tiene ese vocabulario que tenemos nosotros, por lo menos en aquella época. No tiene el concepto que tenemos. El lenguaje judío actual no lo sé, el hebreo actual no lo sé. En aquella época eran los parientes y hermanos, todos los que eran de la misma tribu, del mismo clan, descienden del mismo patriarca, en este caso David. Bueno, decía, San Juan anuncia la llegada del Mesías ya en el vientre materno. Con la visita de la Virgen a Santa Isabel, la Virgen recibe el anuncio del ángel y va a prisa a la montaña a servir a su prima. Ya llevaba 6 meses en estado Santa Isabel. Cuando se acerca a la Virgen, dice, la criatura ha saltado de alegría en mi vientre. Ya San Juan estaba anunciando que llegaba el Mesías, estaba cercano, estaba en el vientre de la Virgen. Ya anunció ya la llegada del Mesías desde el mismo vientre materno. Por eso de San Juan se celebra su nacimiento, junto con el de Jesucristo y junto con el de la Santísima Virgen. No se celebra de otro santo. Los santos normalmente, la mayoría, salvo algunos casos especiales por ciertas peculiaridades, se celebra su fiesta el día que mueren, el Dies Natalis, el día que nacen para el cielo, salvo la Santísima Virgen, que se celebra el 8 de septiembre su nacimiento, y San Juan Bautista, que se celebra su nacimiento el 24. ¿Todos los demás cuándo fallecen? Normalmente cuando fallecen. ¿Entonces San Rafael fue el 24 de octubre? San Rafael, San Rafael se celebra por otra tradición distinta, porque San Rafael es un ángel, es santo, pero es un ángel, no es una persona humana. Y los ángeles, como los espíritus no mueren, no mueren. El espíritu va al cielo, al infierno o donde Dios disponga, no sé. Ahí ya no vamos a entrar en esas profundidades, o al purgatorio, pero no muere. El alma espiritual no muere nunca, porque es imagen de Dios y Dios es inmortal, es eterno. Y Dios, llevamos la semilla de la mucho, eternidad en esa imagen. Y si Dios, que nos quiere tanto, y nos quiere tanto, y nos quiere tanto, ¿cómo va a crear el infierno? Eso los que no... Porque el infierno no es... dice, si nos quiere tanto y todo es amor, y todo es como que te va a condenar al infierno. El infierno es como el que dice que no hay frío, que es ausencia de calor. Exactamente. Pues el infierno es la ausencia de Dios, donde las almas no podrán gozar de Dios. Si es un sitio físico construido por un arquitecto o por un perito, yo no lo sé. Lo que sí sabemos es que será un sitio donde no se disfrutará de Dios. Un sitio, un lugar, un estado, una dimensión, no lo sé. Yo lo que sé que será el estado en que el alma no gozará de Dios. Esperemos que no lleguemos nunca ninguno a Él. Sabemos que existe, pero no sabemos quién hay en Él. Del cielo sí sabemos que existe y sabemos quién está en Él. Dios, la Santísima Virgen, San José, los ángeles buenos y los santos. Y que hay santos también en la tierra. Bueno, muy bien, pero santos estos están en la tierra.
no en el cielo. ¿Eh? Esos están en la tierra, no en el cielo. Bueno, Adviento, que nos perdemos. Nos perdemos. 4 domingos. Sí. Protagonistas, la Virgen que espera, San Juan que anuncia el precursor, tiempo penitencial, porque San Juan dice que hay que allanar los senderos, preparar los caminos para que llegue el Señor. El Señor llega en humildad, decíamos, porque siendo Dios se hace hombre, siendo todopoderoso se hace débil, pequeño, se hace un niño indefenso, y es la gran lección de humildad que nos da Dios, la encarnación. Puesto que Dios entra en el tiempo y en el espacio, con la encarnación, pues desde ese momento, pues también el tiempo es santificado con estas celebraciones que la Iglesia tiene a lo largo del año. Bueno, el símbolo, la corona, la corona de Adviento lleva 4 velas, que es una por cada domingo del tiempo del Adviento, se van encendiendo en la liturgia. Es una tradición muy antigua, es verdad que se perdió en la Iglesia Católica durante muchos siglos, se perdió esa costumbre, se conservó solamente en los pueblos del norte de Europa, y ahora parece que se está implantando de nuevo la costumbre de la corona de Adviento. No es un elemento litúrgico indispensable, hay iglesias que no la tienen, hay iglesias que no la hacen, y por ello no dejan de celebrar el Adviento, porque no deja de ser una simple tradición. Lo que hay que darle es eso, su significado. Que es posterior, lo de la corona es posterior a todo lo que estamos hablando. Bueno, era una tradición antigua de muchas zonas cristianas, que en la parte católica del sur de Europa se perdió en muchos sitios esa costumbre, y ahora de nuevo parece que otra vez con esto de la globalización parece que se está implantando de nuevo en nuestras iglesias hacer la corona de Adviento con ese sentido religioso. Y en las casas, ¿no? Y en las casas se enciende la luz, cada domingo se enciende una vela, tiene unas oraciones, se quieren hacer, se bendice, es la corona verde que representa la vida, la luz que se encendía antiguamente por la noche cuando se esperaba algún huésped o algún familiar que iba a venir de noche, se encendía una lámpara a la entrada de la casa para que, bueno, pues tuviera luz y se supiera que estaban esperándolo, ¿no?, para recibirlo. Era un gesto de hospitalidad y también práctico, porque no había luz eléctrica en las calles como hay ahora, y había que tener un poquito de luz y no se podía guiar. Bueno, total, ese es el significado de la corona. El Adviento tiene 2 partes. Aparte de tener los 4 domingos, sí, a partir del día 16 se celebra la novena del Adviento. Son 9 días hasta el 24, en los que se celebran las ferias privilegiadas del Adviento, o las ferias mayores. Lo primero que lo escucho. Las ferias mayores, que son las fiestas de la O, la Virgen de la O. Ya, la Virgen ¿Por de qué? la O. De la O. María de la O, de María Fe Triana. Vale. Esa se llama María de la O por la Virgen de la O, de la parroquia de la O de Triana. Vale. Que la O es la esperanza, la Virgen de la Esperanza. ¿Por qué O? Simplemente O, porque en las antífonas de ese día, en la liturgia, en las antífonas de víspera, de Magnífica, empiezan siempre con esa invocación. O Adonai, o llave de la casa, o vara de Jesé, o. Empieza siempre la invocación O durante todos esos días. Por eso de ahí la fiesta de la O. Son 9 días, como diríamos la novena de Navidad, para preparar la Navidad. Los 9 días antes del 24, días antes, ¿no? Son las ferias privilegiadas del Adviento, que se llaman. Son fiestas también de morado, penitenciales, pero tienen un cierto aire más festivo. ¿Por qué? Porque ya está inminente el nacimiento del Señor. Y antes también, el tercer domingo del Adviento es el domingo que se llama de Gaudete. Es un domingo en el que las vestiduras litúrgicas son rosas, no son moradas. Son rosas porque diríamos que se mitiga un poquito el ambiente penitencial, el morado se hace un poquito más suave y se llega al rosa, porque ya se pasa la mitad, el ecuador del Adviento, como diciendo, ya ha pasado la mitad, ya falta menos. Y la liturgia pues tiene también algunos elementos
Y se llama Domingo de Gaudete, porque el introito de la misa comienza con esas palabras de San Pablo: Gaudete in Domino semper, iterum dico gaudete. Alegraos siempre en el Señor. Os lo repito, estad alegres. Quia Dominum proprium es, porque el Señor está cerca. Es la antífona del introito o la antífona de entrada de la misa. Y los domingos se denominan, muchos de ellos, por esta primera palabra latina de la liturgia del día. En Cuaresma, cuando hablemos de la Cuaresma, hay otro que se llama Domingo de Letare. Letare Jerusalén, alégrate Jerusalén, porque llega tu salvación. Alégrate, letare, en latín. Pues es el cuarto domingo de Cuaresma, que pasa como el Adviento. Se parte la Cuaresma por la mitad, más o menos, dice, ya ha pasado la mitad de la Cuaresma, vamos a alegrarnos un poquito, porque ya queda menos. Bueno, pues eso pasa en el Adviento. Después, las ferias privilegiadas del Adviento terminan el 24 por la tarde, con las primeras vísperas del día de Navidad, la Nochebuena. La Nochebuena comienza a celebrarse las primeras vísperas el 24 por la tarde, y por la noche la misa del gallo, que ya en muchos sitios no se celebra porque es muy tarde. Es verdad que las tradiciones han cambiado, antes se cenaba más temprano, o incluso se hacía vigilia, como decía antes, no se cenaba hasta después de la misa del gallo. Por eso viene la costumbre de la cena de Nochebuena, porque no se comía durante el día, se hacía ayuno, para prepararse bien con el ayuno y la penitencia a celebrar la fiesta. Se acudía a la iglesia, se celebraba la misa de Nochebuena y después se iba a las casas y hacían un gran banquete. Después de celebrar el nacimiento del Señor, se celebraba el nacimiento del Señor. Familia. Ahora, esto, hijo mío, con la sociedad, esto ha ido cambiando. Ahora se hace el gran banquete y la misa del Señor se celebra menos. Y además el banquete tiene otro problema. El banquete tiene otro problema, que es muy tarde, la familia... No, muy tarde, la familia. Voy a pedir, con permiso, don Ángel, voy a pedir un favor. Creo que el año pasado ya lo comenté, pero ahora que ha puesto don Ángel el tema, que ha salido, voy a poner un favor. En las casas donde se celebren la Nochebuena, en las casas que sean, ya sea el padre, la madre, la abuela, la hermana mayor, el hermano mayor, que cuando lleguen los familiares a la cena de Nochebuena, que tengan un recipiente, un cesto, lo que sea, y los teléfonos móviles depositados allí. Y todos los teléfonos móviles, los 10, los 12, los 14, los 20, según el número de personas que se junten, a una habitación, y en esa mesa conversación de lo que se quiera, del Belén, del Niño Jesús, de Jesucristo, de la Virgen María, de los padres que se han marchado, que están pero que no están, pero que los recordamos, risas, lágrimas, en fin, lo que se trata la Nochebuena. Es decir, que el móvil no es un elemento más de la cubertería, es decir, que no se pone ni a la vera del tenedor, ni del cuchillo, ni de la cuchara, que el móvil hay que quitarlo del medio. ¿Vale? Eso es una opinión de este humilde servidor de Dios y de ustedes. Gracias. No sé si usted está de acuerdo con lo que yo he dicho. Bueno, hay que fomentar el diálogo. El móvil aísla mucho. El móvil nos acerca a los que están lejos, pero nos distancia a los que estamos cerca. Bueno, la Nochebuena. Dicho lo cual. Estamos en la Nochebuena. Bueno, pues la noche tenemos, en el Adviento, decíamos que termina con esta víspera de Navidad, con la misa de la tarde de vísperas, mal llamada en algunos sitios misa del gallo, porque no es misa del gallo, es misa de vísperas, y no pasa nada. Pues yo la conozco toda la vida, misa del gallo. Misa del gallo es la de las 12 de la noche, ya. No la de las 7 de la tarde. Ya. Ahora dicen misa del pollito en algunos sitios. Misa del gallo es la misa de medianoche. La misa de medianoche que se hace, la misa de medianoche que empezó a celebrarse al amanecer, no era medianoche. Lo que pasa es que en Roma, el Papa, hablo del siglo V, siglo VI, siglo VII, pues claro, como se hacía la vigilia y no se comía, pues se fue adelantando a las 6, ahora lo hacemos a las 5, ahora vamos a hacer a las 4, la vamos adelantando hasta ya el borde, las 12 de la noche, era ya lo mínimo, ya no se podía adelantar más, que es justo cuando empieza el día 25, y por eso se hace a las 12 de la noche. Todo lo que se haga antes de las 12 de la noche es misa de vísperas. Y no en todos los sitios, porque ahí yo sé que hay iglesias
Aquí en decir, fuera de ella que la ponen a las 11 de la noche. Bueno, porque por necesidades pastorales, o porque es un convento, o porque es un sacerdote que está solo. Yo cuando tenía dos pueblos, cuando estaba en Cáceres, pues a un pueblo iba a las 8 de la tarde, me iba a mi casa a cenar, y al otro pueblo iba a las 12 de la noche. Pero eso son cosas pastorales, porque tampoco ni es dogma de fe, ni es imprescindible que tenga que ser a las 12 de la noche. Si se puede, se dice, y si no, no se dice. Tradición, vamos. Que se puede, se dice, y si no, no se dice. No pasa nada. Vale. Se dice misa al día siguiente o se dice misa por la tarde. Pero la costumbre, yo la digo siempre. Y aquí, a las 12, yo mientras tenga salud, el Señor me... Porque don Esteban me decía, niño, tú no la quites nunca. Y yo, mientras yo pueda, aunque sea arrastrando, la voy a decir. Que no viene nadie, pues que venga el sacristán, me abra, prepara y es conmigo. Que viene gente, pues fantástico. Siempre viene un grupito, media iglesia, media iglesia, media iglesia. Salvo un año que hubo una tormenta por la noche, fue horroroso, y nos juntamos 5 o 6, pero celebramos los 5 o 6 la misa de Nochebuena con mucho fervor, mucha devoción, y nos fuimos después cada uno a nuestra casa y a descansar. Bueno, total, esa misa es muy bonita porque tiene una cosa que se llama la calenda. La calenda. La calenda es un texto que se lee antes de empezar la misa. Que calenda viene de la palabra romana. Calenda significa, vamos a ver, calenda es el día 1 de cada mes, ¿vale? ¿Eso viene de los romanos? Los romanos, la calenda, se lee un calendario, de ahí viene la palabra calendario, de calenda, donde se narra la historia de la humanidad. En el siglo tal, la olimpiada tal, en la no sé cuánta olimpiada, reinando estando el mundo en paz, el Hijo de Dios nace en Belén. Bueno, pues se lee como una cronología de la historia de la humanidad, pero siempre se empieza, ese texto, siempre se empieza con una invocación que varía todos los años, porque tú sabes que los romanos contaban los meses, los días de la semana a partir de la calenda. Ese texto siempre empieza, octava calenda, Januari, luna, depende del año. ¿Por qué? Porque ese texto está compuesto con el calendario romano y con el calendario judío que va por lunas. El calendario judío funciona por las lunas. El calendario romano funciona con los meses, pero empiezan a contar el día 1 del mes en la calenda. Y ahora, si tú quieres contar, decir, por ejemplo, el 25, como decimos nosotros, o el 24 de noche de madrugada, ¿cuántos días hay? Empieza a contar. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 1, calenda. Por eso dice el texto, octava calendas, en la octava calenda, 8 días de la calenda, porque cuentan desde el día desde los días anteriores. Desde el 15 es el medio mes que empiezan a contar para atrás. Tantos días para la calenda. Pues sabes que el calendario latino, romano, tiene los idus. ¿Sabes lo que son los idus? No lo sabes, te lo explico. Idus es el día, va por las lunas también. Eso, marzo, que va por la luna, sí lo sabía. Marzo, mayo, julio y octubre, el idus es el 15. Y el resto de meses, el 13 de cada mes. Por eso trae 30 y 31 días. Claro, ¿te acuerdas de cuándo matan a Julio César? En los idus de marzo. ¿No? ¿No has leído la tragedia de César de Shakespeare? No. Bueno, pues y en los clásicos latinos. A César lo asesinan sus traidores, que le anuncian, le dijo un señor: ten cuidado con los idus de marzo, ten prevención con los idus de marzo. Y el idus de marzo fue asesinado por sus traidores. En el idus de marzo, el 15 de marzo. 15 de marzo. Bueno, pues nada, a lo que íbamos. En la octava calenda, Januaris, enero, en la octava calenda, luna, este año depende la luna nueva. La última luna nueva que hay antes de Navidad, si no me equivoco, es el 26 de noviembre. Pues sería 26 de noviembre o 29 de noviembre, 29 creo que es, luna quinquaviginti, 25. Este año la Navidad es a 8 días de la calenda de enero, en la luna 25. 25 días después de la última luna nueva, antes de Navidad.
Eso es muy bonito. Eso, Sí, claro. Eso es cultura. Pero para eso estamos aquí, don Ángel, para eso estamos aquí. Y estamos haciendo, yo estoy disfrutando. Pues los calendarios romanos tienen otra cosa, que son las nonas, que son los días 5 de cada mes, menos marzo, mayo, julio, octubre, que es el 7. Ya. Y el antedía, todas estas cosas. Es que eso es una pena porque ya no se estudia. Ya. Pero bueno, pues la Navidad es en la octava calenda, este año, luna 25, o 25 creo que es. Y se empieza el relato. Y es muy bonito esa misa porque es el nacimiento, se anuncia en el Evangelio, se lee el anuncio a los pastores, se canta el Gloria con las campanas tocando, repicando, igual que en la vigilia pascual, y así se celebra la Navidad, se da besar la imagen del Niño Jesús, adorar al Niño Jesús, y al día siguiente pues ya tenemos las misas normales de Navidad durante 8 días, hasta la calenda del 1, la octava de Navidad. De ahí vienen las octavas famosas. Dice, todos los santos tienen octavas, octava calenda. De ahí viene la octava del Corpus, la octava de la Inmaculada, la octava antiguamente de la Asunción, muchas octavas, la octava de Pascua, que es la más importante, de Pascua de Resurrección. Pues la octava se celebra el día 1 de enero con el Año Nuevo, Santa María Madre de Dios, que estamos todavía dentro del tiempo de Navidad, que empieza el 24 por la tarde y acaba el domingo posterior a Reyes, a la Epifanía, con la fiesta del bautismo del Señor. Ahí termina la Navidad. A veces el día 10 de enero, el día 11, el día 8. Como un baloncesto, don Ángel, perdone. Entonces, el Belén que se pone en las casas desde hace años y años y años, y en muchas iglesias también, y en el Vaticano, yo lo he visto, este servidor tengo la suerte de estar allí y verlo en Navidad. ¿El Belén es tradición desde los orígenes o empieza siglos después? ¿Y el árbol de Navidad? Vamos a ver, el árbol de Navidad y el Belén son dos tradiciones distintas, las dos cristianas. Eso. Lo que pasa, eso es importante que usted me lo diga. Lo que pasa es que el árbol de Navidad, creemos que es como lo deja luego. El árbol de Navidad pasa como la corona de Adviento. Perdió su tradición y su costumbre en la zona, diríamos, del sur de Europa católica, se conservó solamente en el norte y durante mucho tiempo se tuvo como un signo pagano. Pero el árbol de Navidad tiene su significado cristiano, religioso, porque el árbol de Navidad representa el árbol del paraíso. Eso es importante. Por eso se adorna y representa la cruz de Cristo. Porque yo he escuchado muchas veces el árbol de Navidad tantas cosas americanas. Lo que pasa es que si tú al árbol de Navidad no le pones ningún signo cristiano, pues no deja de ser más que una maceta adornada. Qué arte, niño, qué arte. Una forma de darle sentido cristiano al árbol de Navidad es como muchas personas hacen su árbol de Navidad, y en el árbol de Navidad a los pies el misterio de la Navidad, sí, el nacimiento. Sí, señor. Hay otras personas que hacen el nacimiento y no hacen árbol, y no ponen árbol. Hay quien pone árbol, bueno, porque adornan la casa. Es como los adornos que tú ves muchas veces por las calles en Navidad, que esos adornos lo mismo sirven para la feria que sirven para el carnaval, porque ahí sí se nos ha ido porque un poco. no tienen relación ninguna con el nacimiento de Jesucristo. Son muy bonitos. Ay, qué bonita está la calle adornada. Pues sí, pues está muy bonito, con las luces que se encienden, se apagan. Está todo precioso y es muy bonito que se adorne en Navidad. Pero tú miras ese adorno y dices, bueno, pero si este adorno lo mismo sirve para el carnaval que sirve para la feria, que podía tener ese adorno propio de Navidad. Pero claro, pero es que entonces se pueden ofender los que dicen que porque tenemos que tener signos religiosos. Bueno, y ahora volvemos otra vez. Bueno, no vamos a entrar no vamos a entrar en eso. Pero, don Ángel, vamos a ver. Yo digo lo siguiente, lo que hemos hablado. Al final terminamos, la Navidad es una fiesta religiosa. Sí. La Semana Santa es una fiesta religiosa. Sí. Y sin embargo, parte de la sociedad, que hay que respetarla, porque lo hacen por lo que yo te decía antes. No, pero yo te digo una cosa, vamos a quitar las vacaciones, quitamos las vacaciones de Semana Santa y quitamos las vacaciones de Navidad, eso no. La parte folclórica, de diversión, de esto, eso no. Bueno, pero si usted dice, pero si pasa igual que el tema del turismo, don Ángel. Yo he ido hace poco a una boda a Jerez de los Caballeros de un pariente mío, en una ciudad de 12.000 habitantes, no sé si usted ha estado allí, a lo mejor muchos de los que nos están viendo han estado, y hay 5 iglesias.
Y aquí en Elcia quitamos las iglesias y bueno, ¿y qué turismo vendría? O sea, es que eso, que hay que tener los pies en el suelo y hay que respetar lo que hay que respetar, es lo que yo digo. Bueno, sigamos. Es una fiesta religiosa, eso, ya está. Con mucho de tradición también, como decía antes lo de las hermandades, pero bueno, no se puede negar que su origen es religioso, y negarlo es querer cerrar los ojos y darte tropiezo contra una columna que sabe que hay delante, porque es que es evidente, si no, no se llamaría ni Navidad. Navidad significa nacimiento, ¿no? Entonces, ¿el nacimiento cuándo se debe poner las casas? ¿El 20 y se quita el 6? Tiene su origen en San Francisco, en San Francisco de Asís. San Francisco tiene muchas similitudes con nuestro Señor Jesucristo hasta en su nacimiento. Cuentan que su madre se puso de parto y no daba luz y tardaba, y un día y otro, hasta que llegó una matrona y le dijo: váyase usted al establo, y enseguida se fue al establo y allí dio a luz a San Francisco de Asís, como Jesucristo en un establo. Por eso dicen que era el santo que más se ha parecido a Jesucristo, San Francisco de Asís. Nació en un establo entre una mula y un buey. Entonces, ya de mayor, también con mucha devoción a la humanidad santísima del Señor, pues empieza a recrear las escenas del nacimiento de Cristo, y de ahí viene la tradición de los veleres en Italia, y ya se extiende por toda la cristiandad y por todo el mundo. Perdón, San Francisco de Asís, don Ángel, ¿fue el que le dijo Dios, ve y arregla mi iglesia? Reconstruye mi iglesia. Y él se creía que era una iglesia que había cerca, que había se creía que era la ermita donde él estaba, que estaba hundida, y la arregló. Pero claro, que no iba por eso, iba por arreglar la iglesia. Claro, que le diera a la iglesia, pues había muchas cosas que no estaban bien, y que él con su vida y con su predicación, con su ejemplo, pues restaurará la vida cristiana. En muchos aspectos que se habían perdido, o bueno, hasta que no estaban como nuestro Señor desea. Pero eso pasaba antes, pasaba ahora y pasaba. Eso cada X años pues hace falta, ¿no? Siempre metemos la pata reconstruir. Por eso nos acomodamos. Por eso es tan importante la confesión frecuente. Todos necesitamos reconducirnos siempre. Bueno, decía... el 6 de enero. El 6 de enero, la fiesta de la Epifanía del Señor. La fiesta de la manifestación de Jesucristo. En Navidad, diríamos, la Epifanía o la manifestación del Señor al pueblo de Israel, representada en los pastores que van a visitarle, a adorarle. Después está la Epifanía, el Día de Reyes, que ya el Señor se presenta a todos los pueblos. Por eso los que van a adorarle son los que vienen de Oriente, son personas que no pertenecían al pueblo de Israel, no eran judíos, los magos. No sabemos si eran 3 o 33, no nos vamos a meter a esas disquisiciones, si ni venían de aquí o de allí. Eso es lo que menos nos importa. Lo que importa es el hecho de que fueron extranjeros, guiados por la estrella, dice el Evangelio, por las profecías, por los anuncios de los que hablábamos antes, buscando el nacimiento del Mesías. Dice, bueno, pues llegaron un año más tarde, llegaron 2, porque fueron a Nazaret, fueron a Belén. ¿Dónde fueron? Bueno, pues eso lo exégeta que lo estudie. Lo importante, lo que a mí me queda es que es una manifestación del Señor, ya no solamente al pueblo de Israel, sino que Él viene a salvar a todos los hombres y a ser el salvador de todos y el amigo de todos. Él ha venido para todos. La salvación no es algo que se queda solamente en el pueblo de Israel, sino que viene a todas las naciones, a todos los pueblos, como Rey de todos, como Señor de todos, como Dios de todos. Y después otra tercera epifanía o manifestación, el día del bautismo del Señor, el domingo siguiente al Día de Reyes, cuando ya se manifiesta claramente Jesucristo como Dios. El día del bautismo, cuando el Señor entra en las aguas del Jordán, recibe el bautismo de Juan el Bautista y se oye esa voz del Padre: este es mi Hijo amado, mi predilecto, escucharle. Ya es Dios el que manifiesta a su Hijo, el que presenta, ya directamente, con todas las letras diríamos, a Jesús como Mesías y como Salvador, y como Maestro. Escuchadle. Este es mi Hijo amado, Dios, Hijo de Dios, Dios lo presenta como Dios, el Mesías, el Salvador. Escuchadle, el Maestro, el que os va a abrir el camino, os va a enseñar el camino. Por eso dice, escuchadle, porque la fe llega por el oído, por la predicación.
se te auditus solo tuto creditur, dice el adoro te devote, o ritmus de Santo Tomás, visus tactus gustus intefaritus, la vista, el gusto, el oído se equivoca, se confunde muchas veces, y en la Eucaristía sobre todo. En latín sacaría usted matriculado no. ¿Qué? En latín que sacaría usted matriculado no. Saca matrícula. No, porque vamos, es que hablo un latín. El único sobresaliente que saqué lo saqué en música, bueno, no, saqué alguno más. En Sagrada Escritura, pero no. Ya. Yo era del montoncillo. Ya. No de los de abajo, de los del medio, un poquito para arriba, pero vamos, del montoncillo. Total, a lo que íbamos. Decía que la fe se transmite por la palabra. Ya. Por eso dice, escucharle. Se te audito, solo el oído da crédito. Solo el oído, el que se fía, la fe se transmite por la predicación. Yo te puedo transmitir muchas cosas con mi ejemplo, y hace mucho, pero el conocimiento se traduce por el diálogo, por la palabra. Pero el ejemplo es importante también. Sí, porque el ejemplo, vamos a ver, el ejemplo, igual que los milagros, confirma la palabra, la predicación. Porque se le dice a los cristianos, a los católicos, a los cristianos, que dice que está muy bien la iglesia, dice, pero que una vez que sale de la iglesia, para muchas personas, el único evangelio que van a ver es vuestro comportamiento. Sí, pero el contenido de la fe se transmite en la enseñanza. Ya. Igual, un maestro que no hable. Ya. No, está claro. Está claro. El maestro tiene que hablarle a los alumnos. Hombre, la predicación llega por la palabra y el ejemplo. Predicar con el ejemplo, pero la misma palabra predicar habla del lenguaje. Que van los dos casados. Claro. Palabra y hecho y palabra. Claro. Gestis verbisque, que dice el Concilio Vaticano II, que la fe y la Iglesia transmite la fe con gestos y palabras, como Cristo predicó, gestis verbisque, con hechos. De esta conversación, de luego, inglés no sé mucho. O sea, yo de Chespino. Pero de latín me parece a mí que voy a salir de aquí aprendiendo. Yo de los que tienen ocupado gibraltano, yo de inglés no. Bueno, ocupado gibraltano, el istmo, ¿no? Donde está el aeropuerto. El resto fue lo de los tratados de Utrecht, pero el resto es de España, ¿no? Está ocupado, ¿no? Desde la guerra de independencia. Además, lo dijo Jaime. Vamos, creo yo que he estudiado. Los historiadores sabrán más que yo, así que si hay alguien que sabe más que yo, no voy a discutir sobre este tema. Exactamente. Si alguien sabe más, pues lo aceptaré. Exactamente. Pues yo tengo entendido eso, que con la guerra de independencia ocuparon y después con una peste echaron las rejas más para allá, pero en territorio español. Y ahí están. Bueno, hay que convivir. Bueno, pues por eso yo prefiero el latín al inglés. Ya. Y yo Miguel de Cervantes. También. Con lo rico que es don Miguel de Cervantes Saavedra. Y utilizamos nada más que el 10%, el 12% del diccionario en nuestra charla. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a seguir. Sigamos. Después del Adviento, Navidad, eso es. Bautismo del Señor y empieza el tiempo ordinario. Varias semanas hasta el miércoles de ceniza. Eso. Antiguamente, en la liturgia antigua, había 3 semanas anteriores, estaba 70ª, 60ª y 50ª. Pero bueno, eso no nos vamos a meter ahora con el calendario. Los tiempos ordinarios, que son tiempos de descanso. Tiempo ordinario es lo que yo decía antes, lo de verde, que no se celebra ningún misterio concreto. En Navidad, el nacimiento y la Epifanía, la manifestación, la adoración de los magos, el Adviento, la espera del nacimiento, la encarnación. Pues ahora, la vida normal del Señor, el diario, la predicación, en los evangelios, en la misa se leen enseñanzas de Jesucristo. No hay un pasaje concreto para cada momento, sino que bueno, cada domingo se van leyendo y cada día de la semana pasajes concretos de la vida del Señor, pero de los de andar por casa, diríamos, del diario del Señor, de lo que hacía el Señor a diario. Todavía estamos, según tengo yo entendido, corríjame don Ángel, el año litúrgico tiene 2 ciclos, corríjame, y si meto la pata a la gamba pido disculpas. Hay un ciclo dedicado a Cristo, al Señor, y otro ciclo dedicado a la Virgen, ¿es correcto? No, hay 3 ciclos, A, 3. B y C. Después, en el tiempo... Estoy medio callado. En el tiempo ordinario, aparte de los 3 ciclos que hay para los domingos, en los días entre semanas está el par e impar, años pares y años impares para las lecturas. Lo que tú dices de los ciclos de la Virgen es que está el calendario litúrgico normal y después, paralelo al calendario litúrgico normal y dentro del calendario litúrgico, están las fiestas de los santos.
y de la Virgen Santísima, la primera, que tiene un culto especial por ser la Madre de Dios, el culto de la Virgen. ¿Se dice cristología? ¿Se dice cristología, el ciclo de la cristología o no? Que yo solo el señalo. ciclo cristológico y el de los santos. Vale. El de los santos, que es el calendario que celebramos de los santos, que algunos días, algunos santos que tienen cierta relevancia por tradición en una diócesis o en una nación concreta, algunos santos, o en el calendario de la Iglesia Universal, pues se celebran pues como fiesta, como solemnidad, depende de la categoría o de la relevancia que tenga ese santo en la tradición o la historia de la Iglesia o de ese lugar concreto. Por ejemplo, en Ecija se celebra San Fulgencio, el 16 de enero, porque era obispo de aquí, y en la diócesis de Sevilla se celebra como memoria, se recuerda porque era obispo, pero a lo mejor te vas a la diócesis de Menorca y no lo nombran siquiera, se dice la misa del día que toque y ya está, porque no es un santo particular de allí, no tiene relación especial con aquella. Hay otros santos que sí, que son de la Iglesia Universal, han tenido más relación y se celebran. Miércoles de ceniza, ¿qué significa? Después, el miércoles de ceniza. El miércoles de ceniza es, diríamos, la antesala de la cuaresma. La cuaresma son 40 días, son 46, si metemos el miércoles de ceniza hasta el domingo primero de cuaresma, depende cómo se cuente. Bueno, total, son 40 días, son 6 semanas contando, 6 domingos contando el domingo de Ramos, que no se llama domingo de cuaresma, que se llama Domenica in Palmis, domingo de Palmas en la Pasión del Señor. ¿Vale? La Domenica in Palmis. Bueno, total, son 6 semanas pues que nos preparan también para celebrar lo más importante que celebramos los cristianos, que es la resurrección del Señor. El domingo siguiente a la cuaresma es el domingo de Pascua de Resurrección, y esa semana que hay entre medias es la Semana Santa. Pues la cuaresma tiene 6 domingos. El cuarto domingo de cuaresma sucede como el tercero de Adviento, que tiene este nombre especial, que se llama Domingo de Letare, también es de rosa, porque se mitiga un poquito la penitencia. La cuaresma tiene el tema del ayuno y la abstinencia de carne, que no tienen de forma, diríamos, obligatoria el resto del año, ni el Adviento, aun siendo penitencial. La cuaresma sí tiene la abstinencia de carne los viernes, el miércoles de ceniza y el viernes santo. Y el ayuno el miércoles de ceniza y el viernes santo. Lo que pasa es que por cuestión de tradición y de costumbre y de celebración festiva, en algunas diócesis como en Sevilla, por ejemplo, el viernes santo el obispo lo dispensa porque es una norma eclesiástica, no es palabra de Dios. Y a los mayores de 65 años también. Los mayores de 65 años, por eso a ti todavía no te toca. Pues yo tengo 66. Pues por este año ya te libras. Pero te libras del ayuno, de la abstinencia de carne, no. La abstinencia de carne, mientras uno tenga salud, tiene que hacerla. Mientras uno tenga salud. Un enfermo no tiene que hacer eso ni nada. Una persona que no puede hacerlo, o una persona que por su trabajo o porque tenga un grave incómodo, pues no puede. Y tienes que comer, hacer lo que puedes, hijo. Igual que el precepto de la misa dominical. Cuando una persona está de viaje o está cuidando a un enfermo o está en una situación que le produce un grave incómodo, tener que ir porque no puede, pues no puede. Atender al enfermo. Porque los preceptos son siempre normas eclesiásticas, que obligan sub gravis, bajo pecado grave, cuando se pueden realizar, cuando no, pues hijo mío, hay que aplicar el sentido. Te pilla volando de aquí a Cancún, a ver qué va a decir. Sí, lo malo es que cuando dice uno, yo es que me he ido de viaje, y no he podido ir a misa, he estado 15 días de viaje y no he podido ir a misa, pero hija mía, hijo mío, si vas de viaje igual que has previsto el hotel donde vas a dormir, donde vas a comer, y donde vas, prevé también donde vas a escuchar misa, si para ti es importante. ¿No? Me pasó un detalle. Bueno, pero eso cada una ya con su conciencia. Me pasó un detalle en Galicia. Que hace la gente, en Galicia, que voy a una misa, vamos a una misa, mi mujer y un servidor, ¡pum! Y está en gallego. Bueno, digo, yo me no voy. importa. ¿Tú rezas? Yo me fui a otra iglesia que ya lo estaban dando en castellano. Pues ya la hacen en español. Claro, porque yo no lo entiendo. Si yo voy a ir de viaje a un sitio, es que he estado 15 días sin comer, porque me he ido de vacaciones a un sitio donde no había hoteles ni restaurantes. Hay que ver. Dios mío, tú te vas de viaje, ¿a que eso no lo haces? No. Pues dices que me he ido de viaje y tú has previsto
si allí se celebra la Santa Misa? Nada. Igual que has previsto el hotel, Nada. donde vas a comer, el teatro o el festival al que vas a ir, que está muy bien. Sí, No, que eso nos gusta a todos. El que se va a Tailandia no hay, allí no hay. Bueno, pues ya está, pues era más importante el viaje a Tailandia que la misa. Ya. Pero bueno, que no voy a entrar en la conciencia de cada uno, eso cada uno sabe el nivel de tu... Pero bueno, ¿qué pasa eso? ¿Qué pasa? Bueno, también en Tailandia hay parroquias, ¿Perdón? Que también en Tailandia hay parroquias, que el Papa estaba allí ahora, Es verdad, también. Esta semana, y en Japón. Es verdad. Pero bueno, que cada uno en su conciencia muy bien cumpla. dicho. El cable este me tiene a mí como los borricos aquí, amarrado. Decía esto... Esta es la anécdota del vídeo. Que estaba yo diciéndote, la ceniza, la Semana Santa. La Cuaresma, la ceniza representa pues lo fugaz de la vida, lo que tú decías antes, el tiempo como pasa. Tempo fugit, ponen muchas esferas de reloj, ¿no? La fuga del tiempo, el tiempo se va. Pues la vida humana es como la ceniza, llega un soplo y no es nada. ¿Qué significa? ¿Que tenemos que estar tristes por eso? No, que tenemos que estar vigilantes. ¿Vigilantes para qué? Pues para tener una vida cristiana óptima, diríamos, y si puede ser santa, mucho mejor. Esto te perfecti, dice el Señor, sed perfectos. ¿Quién es perfecto? Nuestro Señor Jesucristo. La perseguimos, el ser humano persigue la perfección, pero no la alcanza. Pero nosotros no solamente la tenemos que perseguir, sino que tenemos la obligación de buscarla, porque el Señor lo dice en imperativo, estote, perfecti. Sed perfectos. ¿Lo alcanzaremos o no? Por la misericordia de Dios esperamos ser santos. Pero bueno, ahí está también la libertad humana y todas estas cosas. Bueno, eso no es lo que nos... La ceniza representa pues eso, que el tiempo pasa, que hay que estar atentos, hay que estar despiertos para las cosas de Dios, hay que estar en camino de conversión. Por eso decimos, la Cuaresma es tiempo de conversión, de convertirse es una cosa que se convierte, una cosa que se convertir es dar la vuelta, girar, pues es como si dijéramos, uno que está dándole la espalda a Dios, se convierte, se gira y le da la cara a Dios y le da la espalda al pecado. Imagina que enfrentamos Dios y el pecado, pues el que mira al pecado pues le está dando la espalda a Dios, pues convertirse, darse media vuelta. Ahora los pasos dicen revirar, como los barcos, bueno, ya está, ahora dicen revirar, quizá eso siempre se ha dicho dar la vuelta, pero bueno, ahora dicen revirar, bueno, queda bonito. Pues vamos a revirar, en vez de convertirnos, revirar, ¿no? Ya que estamos en Cuaresma, estarán los ensayos de los costaleros entonces. Pues sí, bueno, pues ya revirá, hecho la igualdad y todo. Revirá. Ya están hechas la igualdad, y de aquí a Semana Santa alguno crece. Pues yo he visto por ahí anunciado en Facebook y eso para la igualdad. Bueno, los profesionales de eso sabrán, que son los capataces y las hermandades, los encargados. Pues la conversión es revirar, ¿no? Es girar, dar la espalda al pecado. Y el miércoles de ceniza, cuando se pone la ceniza, se dice, recuerda que eres polvo, y en polvo, memento homine, polvo eres. Bueno, te voy a decir en español, si no. Recuerda, hombre, que eres polvo y en polvo te convertirás, como diciendo, has nacido de la nada y a la nada vas a volver. Solamente te vas a llevar a la otra vida y polvo eres y en polvo te convertirás. Lo que lleves en el alma. El cuerpo ha venido del polvo, de la arcilla, como dice el Génesis, y a la tierra va a volver, de una manera u otra, incinerado o enterrado, llámalo como quiera, al final a la nada. Que el cuerpo es un envase del alma. Un envase del alma, pero es santo, porque el cuerpo va a resucitar. Ya. Por eso se le ponen velas y flores a los difuntos. Bueno, ¿yo que me voy a incinerar? Pues lo mismo. Lo mismo, el cuerpo del difunto necesita un respeto, porque ha sido templo de Dios, y por eso a los muertos hay que respetarlos, porque ese cuerpo difunto, o la ceniza en este caso, cuando uno se incinera, no por motivo religioso, antiguamente se prohibió la incineración en la iglesia, porque los que se incineraban, estamos hablando de la Edad Media y de las tribus antiguamente, era porque negaban la fe en la resurrección.
Ahora ya uno no se incinera porque niegue la fe en la resurrección, en la mayoría de los casos, vamos. Es que ni se lo plantean siquiera. De hecho, aquí hay un columbario, ¿no? De hecho, aquí hay un columbario, y en muchas iglesias, en muchos ¿Hay sitios. sitio para mí todavía? Aquí hay sitio para... todavía hay mucho para el que quiera. Lo que quiero decirte es que el cuerpo es sagrado porque ha sido templo de Dios. Tú no has escuchado aquello de San Pablo, dice, no pongáis triste al Espíritu Santo que habita en vosotros. Hablando del pecado. Bueno, pues el templo se respeta. Por eso en el cementerio hay quien pone flores, porque no podemos irnos al exceso, pero tampoco ni por mucho ni por poco, ni por pasarnos, pero ni por desprecio tampoco. El cuerpo hay que darle la veneración, que igual que las reliquias de los santos, por los mismos motivos, porque son parte de un cuerpo que va a resucitar al final de los tiempos, las reliquias. Los huesos de los santos que se guardan en los relicarios. ¿Por qué se veneran? Porque son el cuerpo de una persona que ha sido santa y que va a resucitar. Bueno, pues el polvo, el polvo que se pone, la ceniza, recuerda que eres polvo y en polvo al polvo has de volver. O también se puede decir la otra frase que se dice también, conviértete y cree en el Evangelio, que es el sentido de conversión, de darse la espalda, dar la espalda al pecado y mirar a Dios. Bueno, pues son 4 domingos. Duran 40 días, en recuerdo de los 40 días que estuvo nuestro Señor en el desierto. Por eso el primer domingo se llama Domingo de las Tentaciones, porque se lee el Evangelio, se proclama el Evangelio del desierto, de las tentaciones. Otro domingo de Lázaro, también, porque se lee el pasaje de la resurrección de Lázaro. Así, cada domingo se van leyendo pasajes concretos que nos van preparando para la Pascua y para la Pasión del Señor. El domingo de la Pasión, domingo de Palmas, en la Pasión del Señor, se lee la Pasión entera. El domingo de Ramos, en los oficios, ya empieza el tiempo de Semana Santa. La Cuaresma acaba con las vísperas del Jueves Santo. Pero esos últimos días están, como diríamos, entremezclados entre Cuaresma y la Semana Santa, domingo, lunes, martes y miércoles santo. El domingo es de rojo, el color litúrgico, porque es de la pasión del martirio de Cristo, que entra, se recuerda ya el martirio de Cristo. Entra como rey, es el día de Cristo Rey, el domingo, entra como rey de Israel, monta en un borrico, le echan los mantos, las ramas de olivo. Hora y media llevamos. ¿Qué? Que llevamos hora y media. Hora y media, esto es muy pesado, Estoy disfrutando, ¿a que no? ¿A que estamos disfrutando? Dos capítulos vamos a tener que hacer. Si no, tú ahora lo resumes. Vale. Que decir, no van a decir que pesado el cura. No te preocupes. No se preocupe. Lo del domingo de Ramos. Es de rojo. Pero claro, lunes, martes y miércoles de morado, porque seguimos dentro del tiempo de Cuaresma. ¿Vale? El domingo de Ramos es muy bonito, se hace la procesión de palmas. Las palmas de Gran Canaria, ¿tú la conoces? Sí, y gracias a Dios he estado. Bueno. ¿Y Palma de Mallorca? Ahí no he estado. ¿No has estado? Pienso y si Dios quiere, Dios me da salud en este año. ¿Y Palma del Río? Palma del Río sí he estado. Bueno, aquí tenemos unas naranjas tan buenas como las de Palma del Río. Y un cura muy bueno que había, que yo no sé, Don Vigilio, ¿le gusta conocer a Don Estaba Vigilio? allí, sí, era el capellán párroco y capellán de la capilla de Belén. Don Vigilio. De la ermita de Belén. Bueno, total, ya murió hace mucho. Sí. Pero era un sacerdote. Sí. Bueno, lo que te estaba diciendo, el domingo de Ramos se lee la Pasión del Señor, se bendicen las palmas, los ramos de olivo. Los ramos de olivo eran como salían en el pueblo de Israel a saludar a los reyes con ramos de olivo montados en un borriquillo. Entraban los reyes en Israel y con las ramas de olivo, que representa la paz, en recuerdo también de la paloma de la paz, de Noé, y el olivo símbolo de la vida, de los frutos de la tierra. Y la palma no tiene el mismo significado. La palma habla del martirio. La palma es la palma del martirio que va a recibir Jesucristo en Jerusalén. Las palmas representan a los mártires, se les representa siempre con una palma en la mano. Ya. Aquí es que no hay ninguno. No, estaba yo mirando, pero no hay. Aquí no hay ninguno, pero si miran ustedes, todos los mártires, o la gran mayoría de los mártires, llevan una palma. Santa Lucía, la bandeja y la palma. Exactamente, correcto. Fue mártir.
Santa Cecilia, muchas llevan una palma que representa el martirio, la palma del martirio. Nuestra Señora, la Virgen, no fue mártir, pero en su emblema siempre se pone el Ave María con la palma. No fue mártir, pero mereció la palma del martirio, pues se unió a los sufrimientos de Cristo en la cruz, en el Calvario. Fue corredentora. Bueno, pues eso es el Domingo de Ramos. Se recuerda la entrada de Jesús en Jerusalén como Rey de Israel y después ya viene el lunes, martes y miércoles santo, y el jueves se recuerda la cena del Señor, el lavatorio de los pies, la institución del sacerdocio y la institución de la Eucaristía. Eso del jueves es cuando, creo que es el jueves, ¿no? Igual bien estoy equivocado, que el sacerdote habla, un feligre habla en nombre del pueblo y el otro es Poncio Pilato. Eso es el Domingo de Ramos, la lectura de la Pasión, y el Viernes Santo. Eso, el Viernes Santo, es que eso Domingo y Viernes Santo por la tarde. Sí. El Jueves Santo lo que se hace es la misa normal, la misa solemne, de fiesta, de blanco, porque es el día de la institución de la Eucaristía, y se hace el mandatum, que se llama, se hace el lavatorio de los pies. Se hace en muchas iglesias, se hace todavía, aquí lo hacemos, vienen los hermanos del Santísimo Cristo de Confalón y a ellos se les lava los pies. Vienen aquí a la iglesia con sus túnicas, los hermanos de paso. Pues no sabía. Sí, vienen aquí. Vaya hermano que estoy yo hecho. Vaya hermano. Y tengo el número 26. Pues no tengo arreglo. Pues parece que tiene el 2600. Sí. Bueno, pues resulta que vienen los hermanos de paso y se lavan los pies. Vamos, se los lava el sacerdote y después continúa la misa y después se lleva el Santísimo al Señor en procesión al sagrario, se adorna de un modo especial, lo que llamamos el monumento, se deja la reserva hasta el Viernes Santo por la tarde, en que se celebran los sagrados oficios de la Pasión, que no se celebra misa el Viernes Santo, no se puede celebrar misa, se está recordando el momento de la muerte del Señor a las 3 de la tarde, a la hora de nona. Se hacen los oficios, se lee la Pasión y la oración universal, que se llama. Son una serie de oraciones que se cantan y con unas municiones y las oraciones. Y no hay misa de difunto, no hay misa, nada. Ese día no puede haber nada, ni el sábado santo, ni el jueves santo puede haber misa de difunto. Un responso y no se puede hacer nada. Está la liturgia cerrada, diríamos, los ritos de la Eucaristía. Viernes, sábado y domingo. Viernes y sábado. Eso no se puede hacer. Nada más que se puede hacer los oficios, ni se puede decir misa de funeral, ni una misa que te encarguen, ni una boda, ni bautizos, no se puede hacer nada esos 3 días. El viernes se hace se hace el oficio de la Pasión, se lee la Pasión, la oración universal, un poquito extensa, y se da la comunión solamente. Se da la comunión y se reserva después ya al Santísimo, ya no de forma solemne como el Jueves Santo, sino de forma sencilla, se deja el sagrario cerrado. La iglesia está sin manteles, los altares, se quitan los manteles. El Jueves Santo, después de la misa, se desmonta todo, candelabros, flores, se quita todo. Para el Viernes Santo solamente se pone un mantelito pequeñito para el momento de la comunión y ya está, y se vuelve a quitar. Se deja quitado todo. Y 2 velas. Y el sábado por la noche. Después, el sábado por la noche. Ya a las 11, a las 10, a las 12. A partir de la caída de la tarde del ocaso, ya se celebra la vigilia pascual, el oficio de la resurrección. Se hace la bendición de las candelas en la puerta de la iglesia, se enciende el cirio, que es el cirio que estará encendido en la iglesia en todos los domingos, en todo el tiempo pascual, los domingos, en los bautizos, en los entierros, se enciende siempre un cirio más grande, que ese cirio se bendice en la vigilia pascual. Se hace una serie de lecturas, se hacen muchas lecturas con la iglesia oscura, en penumbra, porque se está esperando la resurrección. Diríamos, estamos todavía en el sepulcro con Cristo. Un momento de recogimiento, yo lo he estado y lo veo. Llega un momento, se va leyendo varias lecturas, que es la historia del pueblo de Israel. Se apaga la iglesia, la historia de la salvación. Se va uno al patio, enciende. Eso es muy bonito. Es verdad, es la liturgia más bonita, pero es la que se nos hace más pesada a todos. No porque no sea bonita, ni porque no la cojamos porque dura 1 hora y media, ¿no? No, porque venimos cansados de toda la Semana Santa. Ya. Venimos cansados y de muchas cosas. 1 hora y media, y después por la noche, a las 11 de la noche o a las 10 y media. A las 12, a las 11, y como haga frío, como haga aire,
pero bueno, no deja de ser muy bonito. Sí, yo he ido 3 o 4 veces. Es la más desconocida porque antiguamente se celebraba lo que llamábamos el sábado de gloria, se hacía por la mañana, los mismos ritos, pero se hacía a las 12 del mediodía. Se adelantaba al máximo posible la víspera, a las 12 del mediodía, igual que la misa del gallo se adelantaba hasta las 12, pues igual que los domingos tienen víspera, se dice misa el sábado por la tarde, pues esto igual, se decía ya a lo máximo a las 12 del mediodía. Se decía a las 12 del mediodía y por la tarde no había nada en las iglesias, la gente abría los teatros, el cine. Pero la verdad, don Ángel, que impacta que se apaga todo el templo, se va uno al patio, se enciende el cirio pascual, correcto, ¿no? Y nos dan un cirio, una velita cada uno, cada uno entramos, entra con su vela que representa, la representa por la noche en la oscuridad, la luz que espera la resurrección, estamos esperando, alumbrando, igual que en Adviento la luz que espera el huésped que llega, y después ya cuando ya se llega a los pasajes del Nuevo Testamento, ya se enciende la iglesia, se repica, la luz ya representa la resurrección que ha llegado, Cristo resucitado. La homilía, el sacerdote, Cristo resucitado. Gloria con las campanas. Las campanas repicando. Ya se celebra la misa con todos los cantos, el triple aleluya, que se llaman, los 3 veces. Total. Bueno, pues ese es el domingo de Pascua de Resurrección, la vigilia, y después el domingo la misa solemne por la mañana, la misa de Pascua, que ya es una misa de domingo normal, pero más solemne diríamos, ¿no? Y a partir de ahí tenemos la cincuentena pascual, 50 días, porque fueron 50 los días que pasaron desde la resurrección hasta que el Señor viene en Pentecostés, hasta Pentecostés. Sí, que eso estamos 50 días, nos vamos ya a junio por ahí, ¿no? O a mayo, depende cómo caiga la Semana Santa, porque la Semana Santa también va por las lunas, como decíamos la de la calenda. La luna, pues la Semana Santa va también por las lunas judías, por eso de la tradición judía. La Semana Santa es siempre el domingo de resurrección y la madrugada del jueves al viernes, y el viernes santo es la primera luna llena de la primavera, que puede ser 22 de febrero, de marzo, o puede ser 7 de abril, o el 12 de abril. Más o menos la primera, 21 días. 21 días. Que son los ciclos lunares, puede haber. 3 semanas. De semana, de luna. 21, es cíclico 21 más 5, sí, 21 o 20 y tantos días. Depende. Total. Pues dependiendo de cómo hace la Semana Santa, pues la cincuentena pascual, vamos a mayo, 1 de junio o mediados de junio, depende, que se celebran ya las grandes fiestas de Jesucristo. Tenemos Pentecostés del Espíritu Santo, después tenemos la Ascensión del Señor, tenemos la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, Jesucristo sumo y eterno sacerdote, la fiesta del Corpus, tenemos anteriormente la Santísima Trinidad. Todos los domingos y algunos días entre semanas son fiestas o solemnidades muy importantes porque se están celebrando fiestas muy concretas de la vida de Jesucristo o del misterio de la vida del Señor, ¿no? Y son días muy bonitos, de fiestas muy bonitas. Se celebran las comuniones, se celebran fiestas más alegres que al resto del año. Todo también va un poquito también con los ciclos del tiempo, del clima. Es ver, todo eso marca un poco, igual que la Navidad, la marca el solsticio de invierno, el nacimiento de San Juan, el solsticio de verano, eran fiestas que eran paganas, pero que el cristiano toma diciendo, ¿ahora cuándo es? Cuando la luna crece y el sol cuando la luna se apaga, empieza ya a menguar y a crecer los días. Pues si Cristo es el sol, representa el sol, la luz, la vida, pues vamos a ponerlo en esta fecha, lo podríamos haber puesto en otra. No significa con eso que la Navidad tenga un origen pagano, como dicen algunos, no. Tendrá un origen pagano la fecha, pero la Navidad no tiene origen pagano. Se puso ese día por aprovechar ese simbolismo de la luna y el sol. Como San Juan dice de Jesucristo, oporteti lumingui y luz crescere tego mingui, conviene que él crezca y yo mengüe, dice San Juan. Pues cuando mengua el sol, en junio, ¿no? Pues ese día vamos a poner el día que mengua el día del nacimiento de San Juan, que empieza a menguar y crece. Que es el día más largo y la noche más corta. Conviene que él crezca y yo mengüe. Bueno, ¿cuándo empiezan a crecer los días? A partir del 24 de junio. A decrecer los días. A partir del 24 de junio. Pues
como decrecen los días, pues conviene que yo mengüe. Pues el día se puso San Juan, que es el solsticio en las fiestas paganas antiguas. No significa eso que la fiesta de San Juan tenga origen pagano, como dicen algunos, sino que se ha cogido, bueno, pues los ciclos también del tiempo. Pues se le ha dado una significación religiosa. Se podía haber puesto otra fecha y no pasa nada. Para la Pascua, para la Semana Santa, pues para intentar ser lo más fiel posible al tiempo en que se celebró la muerte del Señor, en que se vivió históricamente, pues por eso se aprovecha el ciclo de las lunas para ser lo más fiel posible. La luna de Nisan, que se llama, del mes de Nisan. Es que todo tiene un sentido y un porqué en la vida. Todo tiene un porqué en la vida. Después termina ese tiempo y ya empieza el tiempo, continúa el tiempo ordinario que dejamos el miércoles de ceniza, hasta la última de las fiestas que celebrábamos el pasado domingo, que era la fiesta de Cristo Rey. Ya la coronación, diríamos, del año, la glorificación de Jesucristo, Jesucristo que ya es contemplado en el cielo, sentado a la derecha del Padre como Rey. Y ahí acaba el año litúrgico. Ahí acaba el año litúrgico y seguimos esperando a la segunda venida de Cristo. Decíamos que la primera era la venida en humildad, pues estamos esperando la venida en gloria, que es la venida judicare vivos et mortuos, decimos en el credo. Vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, a los difuntos. Vendrá como juez para juzgar. Esa es la venida de Cristo que esperamos que será la del final de los tiempos. ¿Cuándo se va a acabar el mundo? Cuando venga Cristo. Se acabará el mundo tal como lo conocemos hoy en día. Vendrá ese reino nuevo, ese reino de Dios. Entonces, por lo que usted acaba de exponer, don Ángel, bajo mi percepción, en sí, el año litúrgico, todo el año es importante. Todo el año es importante, no hay, claro. Destácame si el Adviento, si la Navidad, si la Cuaresma. Todo el año es importante, pero cada parte del año tiene su matiz. Su matiz. O su significado. O su punto fuerte. Y una pregunta un poco así. No me pregunte el número del gordo de Navidad. No, eso no. Que no lo sé. ¿Cuáles tiempos son de más alegría y cuáles de más recogimiento? Pues evidentemente. O todos recogen todo. Evidentemente de más alegría es la Pascua de Resurrección. Juntamente con la Navidad. La Navidad también es un tiempo de alegría, de fiesta. Pasa que, bueno, es una fiesta preparatoria para esa otra gran fiesta más importante que es la resurrección, porque es la fiesta de la recreación de la humanidad, donde se da al hombre nuevo, después con el bautismo, con el Espíritu Santo, con la resurrección de Cristo, con todo. Pero son los dos tiempos de alegría, más es el tiempo pascual, que es el tiempo de Navidad, siendo los dos alegres. Pasa que la Navidad también, aun siendo un tiempo de mucha alegría, también es un tiempo para muchas personas de mucha nostalgia. Sí, de recordar a los seres queridos. Claro, y siendo muy alegre todo, siempre pues hay ese recuerdo de las que no están, de las personas, ¿sabes? Y que no es que sea agridulce no es. Que no está físicamente, don Ángel, porque yo le voy a decir una cosa. Pero bueno, se echan de menos después el recordar cosas de pequeño. Es lo que hemos dicho antes. Eso. Pero, por ejemplo, cada uno tendrá sus temas particulares, lógicamente. Pero mis padres, a los cuales usted conoció, yo lo tengo presente todos los días. Mientras se recuerde a un ser querido, a una persona, está presente. Vamos, yo así lo veo. Es verdad, no está físicamente el cuerpo, pero no solamente. Por eso hay que, como dice el otro, hay que ir ideando en la vida huellas grabadas en piedra y no en arena. Y después viene y te quitan el monumento. A mí que no me pongan monumento, que después viene otro y te lo quita. Huellas. Es broma, ya lo sé, ya sé lo que quiere decir. Huellas. Ahora, si tú las dejas en arena, por eso hay que ser humilde, hay que ser modesto, fuera parte de que uno sea cristiano, que hay que ser buena persona. Siempre. Que hay que ser buena persona. Y después, siendo buena persona, y Padre Guagatro dice, pues yo prefiero 2 manos que ayuden a 2 manos que recen. No, ¿por qué? Porque puede rezar y puede ayudar. O sea, no es incompatible el rezar con ayudar, digo yo. Como dicen, el Papa ha dicho que dice, mejor no ir a la iglesia
que después ir a la iglesia y odiar, por ejemplo, Sí, que hay una cosa parecida, sí. pues no, hay que ir a la iglesia y amar. Hay que ir a misa y amar, las dos cosas. Claro. No son incompatibles. No. Orar Ni se es mejor por ir a misa, pero tampoco se es mejor por no ir. Pero que si vas a misa, Tienes todavía una ayuda. estás más obligado, entre comillas, a ayudar. Por lo que hemos dicho antes, porque es el evangelio que muchos van a ver. Y tienes la ayuda de la palabra de Dios y del sacramento también. La diferencia, y ya vamos a ir terminando, don Ángel. Sí, vamos La a terminar diferencia, ya porque van a darle... escuche, Se va a acabar las pilas de la diferencia, del pero micrófono. esto se pasa, yo estoy a gustísimo, y lo que nos están escuchando nos hemos empapado hoy. La diferencia entre cristiano y católico cristiano. Pues todo Si yo digo soy cristiano, lo digo bien. Si digo soy católico también. Y si todo digo que católico es cristiano, pero todo cristiano no es católico. Anda. ¿Me lo explica, por favor? Bueno. O no lo explica. Porque puede haber cristianos que no son católicos. O sea, que el catolicismo El católico- es una rama, no. por decirlo de alguna forma, del cristianismo. El cristianismo nace con Jesucristo, Sí. ¿vale? Y hay un momento en que se producen ciertos cismas. El más importante es en el año 1000, el cisma de Oriente, donde nace la Iglesia ortodoxa. Son cristianos ortodoxos. Dejan de ser católicos para ser ortodoxos. Católico significa universal, la Iglesia universal fundada por Jesucristo, de todos los hombres. Pero hay una parte de los cristianos que entran en confrontación con el papado por ciertas cosas históricas y políticas del siglo X, y entonces pues ellos se separan de Roma. Ya. El Imperio Romano se separó en dos. Hubo un momento en que un emperador pues los separa en dos. El Imperio Romano de Oriente y el de Occidente. El Imperio Romano y lo que después se llamó Bizancio. Ya. Bueno, pues el Imperio Bizantino. Bueno, pues esos se separan de Roma porque ellos dicen que no tienen que estar bajo la autoridad del obispo de Roma, que ellos son obispos también, y el Papa es un primum inter pares, uno igual, uno entre iguales, pero que no tiene la primacía, diríamos, jurídica sobre los demás. ¿Vale? Entonces hay una serie de obispos más políticos, emperadores y demás, que se separan de Roma a nivel político, porque se separan los imperios, se hacen en Oriente las iglesias ortodoxas, que son iglesias nacionales de cada país. Cada país tiene su patriarca, son independientes. Tienen un patriarcado que es el de Constantinopla, pero es simbólico. Pero cada nación tiene su Ahí somos iglesia. primos hermanos todos. Sí, ¿No? Ellos tienen la misma doctrina, pero no aceptan la autoridad del Papa. Sí, pero entonces, Pero no son católicos porque no aceptan la autoridad del Papa, no están en comunión con la Iglesia de Roma. Sí. El Papa, ten en cuenta que es sucesor de Pedro, príncipe de los apóstoles. pero que la israelita es distinta. Los israelitas son judíos, Pero distinto. pero esos no son cristianos. Ya, pero distinto. Cristianos son los que reconocen a Cristo como Dios. El Señor Cristo era judío. Cristianos son los que reconocen a Cristo como Dios, como Mesías, como Salvador. En el momento en que una religión no reconoce a Jesucristo como Dios, como Salvador, no es cristiana. Porque dice que todavía está por venir, ¿no? Será otra cosa. Ya. Bueno, ya está, es la creencia que ellos tienen Ya, y ya está. Yo te estoy hablando de la nuestra. Ya. Bueno, pues ellos se separan, los ortodoxos. Ya tenemos la Iglesia Católica por un lado y los cristianos ortodoxos, Por otro. que no son católicos. Ya. Además, en el siglo XVI, con Lutero, en Centro Europa, Lutero ve una serie de cosas que no están bien. Pues vamos a entrar aquí a hablar ahora de la reforma luterana, porque no tendríamos para 5 horas. Ya. Y no habría ni batería, total. Yo creo que lo enfocó mal. Bueno, no vamos a entender eso ahora, porque eso da para una clase de historia de la Iglesia. La reforma y la contrarreforma, el Concilio de Trento, la fundación de la Compañía de Jesús, San Ignacio y todo. Sin embargo, San Ignacio Loyola, bajo mi punto de vista, sí fue político, lo hizo bien. Bueno, San Ignacio es una respuesta a la reforma luterana. Muy bien. No es que lo hiciera él, pero fue una parte de la respuesta católica a la Pero, sin a la embargo, como reforma había pasado lo de luterana. Lutero, bajo mi punto de vista, Bueno, lo entonces, amparó Roma. ¿qué pasa? Ya. Lutero pues hace una serie de reclamaciones y él se separa de Roma. Claro. Claro,
pues también se aprovecha políticamente por algunos estados del Imperio Romano Germánico, Carlos V era el emperador, pues muchos reyes y príncipes que eran católicos en Centro Europa se unen a Lutero, más que por un motivo religioso, por separarse del emperador, del imperio, por una cosa política. Entonces, ¿qué pasa? Pues ya empiezan a distanciarse, se hace la ruptura y se funda la iglesia luterana o protestante luterana. Hay otra rama calvinista, depende. En el norte de Europa, en los países del norte surgen también, en Dinamarca, en Holanda, ya surgen también iglesias nacionales. Son cristianos pero no católicos. Son cristianos pero no son católicos porque no están unidos al Papa. Los diferencias de los ortodoxos, que los ortodoxos sí han conservado toda la doctrina de los sacramentos y demás. Lutero critica toda la doctrina, o critica parte de hace una crítica a la doctrina cristiana, diciendo que nos guiábamos mucho por la tradición y no solo por la Escritura. Él dice que solo hay que guiarse de la Sagrada Escritura, que la revelación está solamente en la Biblia, y los católicos decimos que no. La religión católica está, la revelación, en la Biblia y en los santos padres, la tradición de la Iglesia, que ha interpretado la Biblia durante siglos, sobre todo en los primeros siglos con los santos padres. Yo, para entender muchas cosas del Evangelio, me tengo que ir a los santos padres, a San Agustín, a San Juan Crisóstomo, a los santos padres, que son los que interpretaron en el siglo II, siglo III, siglo IV esas palabras de Jesucristo, y así lo vivieron, y hubo una continuidad. Ellos dicen que no, que solamente la Biblia, y que lo que la Biblia te diga es lo que pasa. Eso hace que se disperse mucho y que haya muchas divisiones, haya muchas iglesias chiquititas, porque cada uno, según lo que crea, hace su iglesia. Después está la parte anglicana, que fue por la separación Enrique VIII, por el divorcio. Por el tema del divorcio. Hacen ellos su iglesia, responde, se separa de Roma y dice: el Papa soy yo. Yo tengo autoridad, yo soy el líder de la iglesia. Actualmente la reina Isabel II. Pasa que no ejerce como líder de la iglesia porque lo tiene delegado al Parlamento. El Reino Unido es un estado confesional cuya iglesia la dirige el Parlamento británico, la Cámara de los Lores. Y la reina es la máxima. Es simbólica. Ella ha delegado, todos los obispos los nombra al Parlamento, todo eso es cosa del Parlamento. Está la Cámara de los Lores, de los comunes, la Cámara de los Lores, está la Alta Iglesia, hay representantes de la Iglesia, porque es una iglesia nacional, pero no son católicos. Han conservado muchos ritos de la época, la misa y todas las cosas, con otro sentido, porque no tienen la doctrina del Concilio de Trento, como no la tienen los luteranos, porque se separaron antes. No tienen la definición de los sacramentos, de la Iglesia, de la definición de pecado original, todos los decretos de Trento, pero, bueno, son cristianos porque todavía ellos sí creen en la divinidad de Jesucristo. Ellos sí, con muchos matices muy grandes. Ellos no tienen, por ejemplo, el sacramento del orden sacerdotal. Ellos dicen, ordenan mujeres. No, bueno, es que no ordenan, ni mujeres ni hombres. Ponen personas a dirigir las parroquias o la rectoría, o llámalo como quiera, pero no, como tal no reciben el sacramento, porque no creen en el sacramento del orden. ¿Me explico? Perfectamente. Como un libro abierto, don Ángel. Y después muchas iglesias de la reforma protestante de Centro Europa se van a América. Cuando se empieza a poblar el norte de América por los ingleses, los franceses, los holandeses, y se forman allí muchas comunidades, los presbiterianos, los episcopalianos, los anabaptistas, los sami, los de los gorritos, son todos herederos de esos cristianos que se separaron de Roma en Centro Europa, en Suiza, en el sur de Alemania, van en Holanda, van muchos a América y hacen sus iglesias particulares, porque como es lo que la Biblia le inspira a cada uno, no hay una vara de medir común para todos, no hay una doctrina. Dice, no, es que la doctrina es esta y todos nos guiamos por esto, no, cada uno interpreta lo que interpreta. Esa es la diferencia entre cristiano y católico. Todo lo que huela a rechazo del Papa, todo lo que huela a rechazo a la Virgen y sobre todo al dogma de la Inmaculada Concepción, porque está hablando ya de rechazo del tema del pecado original y de la redención. Y todo lo que huela a rechazo al sacramento, fundamentalmente de la Eucaristía, ya
será respetable, lo podrán creer, hagan lo que quieran, pero no huele a católico. Estupendo. Pues muchísimas gracias, don Ángel Fernando del Marco Hosto, reverendo padre y arcipreste de la ciudad. Bueno. Digo para todos los que están por ahí fuera, que ha sido un placer. Muchísimas gracias por su amabilidad, por el tiempo que nos ha dedicado, porque muchas veces dice, hay que ver oscura, en el argot popular de muchas personas, hay que ver lo bien que viven, no hacen nada, dicen 4 misas, 2 comuniones, lo otro, y no viven bien. Y la verdad es que tienen ustedes mucho trabajo, Bueno. Es que, por ejemplo... La mía es mucha, ¿no? La mía es mucha. Ya, pero que tienen... Porque usted no para. Bueno, ni yo ni mis compañeros. Porque algunos días yo andando, vengo para verlo y no puedo verlo. Vamos, no puedo verlo, porque está usted ocupado con personas, porque está usted ocupado. Porque claro, hemos hablado después de la asistencia a los enfermos, o sea, que es que... Bueno, pero eso otro día coge otro compañero mío y te hace otra entrevista así que te cuente también. Vídeo de conversación. De conversación sacerdotal con otros compañeros. Pues también, reiterándome el agradecimiento, don Ángel, espero que este vídeo de conversación le haya resultado interesante a este servidor de Dios y de ustedes y del Padre Ángel. Le ha resultado voy a decir una cosa. Muy interesante, sí. Antes de terminar. Y ahora, como siempre hago en estos vídeos, las últimas palabras se las doy a la persona que nos acompaña. Yo ya me callo, saludos cordiales y hasta el próximo videomensaje. Bueno, yo voy a terminar dándole las gracias a él porque es un pesado. Lleva 1 año y medio para la entrevista y ya por pesado le he tenido que decir que sí. No, yo los quiero mucho, los aprecio mucho, además del Betis. Es del Betis, claro. Total, a lo que íbamos, ¿no? Que, bueno, ya aprovecho, ya pronto empieza el Adviento, las Navidades, que pasemos una Navidad todos muy feliz, con la familia, con los amigos, que aprovechemos estos días y que nada, yo he hablado mucho, yo no soy ni historiador ni científico, a lo mejor he metido la pata en algo. Que va. Sin algún dato o en alguna cosa no he dicho lo que tenía que decir porque no sea exacto, me haya confundido, pues yo le pido perdón a los expertos del tema. Hemos hablado hasta de urólogos hasta de todo, ¿no? Bueno, pues como siempre, yo sé de lo que sé. Yo soy bachiller en teología, no soy más. Así que nada, si algo dicho que no sea correcto, algún dato o alguna cosa, ustedes me lo sabrán perdonar. Ahora le damos el correo electrónico. Y como es algo... Ahora le damos el correo electrónico. Y el resto de cosas, como algunas son opinables, pues ni pido perdón, ni pido disculpas, ni pido que la compartan. Lo que es opinable y ya está. Así que nada, que muchas gracias, Rafael, y aquí tienes tu casa. Muchísimas gracias, don Ángel. Un placer.